Muy bien. Bueno, buen día. Entonces, de nuevo, a todas y todos. ¿Vos, Pau, querías decir algo más? No. No, no. Arranco. Bueno, ya estamos en la recta final. A ustedes les queda una partecita de una materia, pero bueno, pasó rápido. La materia, bueno, al ser 7 semanas, pasa rápido y el año está terminando, por suerte, este año se termina pronto. ¿Cómo vienen? Sé que algunos, bueno, demoraron algunas entregas. La materia es bastante como compacta y tiene una cantidad de producción importante. Hoy tenían que entregar la guía 3, ¿sí? Yo sé que algunos no lo entregaron porque hace un ratito me fijé y en relación con no chequeé quiénes, pero en relación con la entrega de la guía 2 son menos. Hoy, por supuesto, el día de hoy recién empieza, así que tienen todo el día. Les voy a hacer una recomendación para todos y todas. Bien. Si con la guía 3 la recomendación es, si llegan a entregarla hoy, mañana o el lunes, buenísimo. O sea, si ya la están terminando y la suben, perfecto. Si les parece que hasta el lunes no llegan a entregarla, porque todavía no leyeron los materiales específicos de escuelas del futuro, etcétera, la recomendación es empiecen con la guía 4. ¿Sí? La guía 4 es el trabajo final. El trabajo final es re importante en la materia, es un trabajo que condensa todo lo que venimos haciendo, es un trabajo integrador. Entonces, si no llegan hasta el lunes, digo el lunes, martes, con la guía 3, empiecen con el trabajo final, porque ese trabajo lo tienen que entregar el 5 de noviembre. Entonces, entregan el trabajo final y después en la semana que queda, que es la del 5 al 12, como de colchoncito, digamos, para entregar las cuestiones pendientes, etcétera, ahí realizan la guía 3, que es más sencilla que el trabajo final. ¿Sí? Está claro para todos. No sé quiénes no lo entregaron todavía. Si me quieren hacer alguna pregunta en relación a eso, si no, ya arrancamos con el tema de hoy. Hay Yo preguntas. quisiera, ¿Cuántos no llegaron? María, sí. buen día, ¿qué tal? Buen Yo día. quisiera hacerte una pregunta. Nosotros estamos haciendo el trabajo en grupo. Sí, Eh, ¿Lo tenemos que subir todas, una por una, el no, trabajo o una sola lo sube? una sola. Eso les aclaré ya en la guía 2, que era de a dos. Me había Uno quedado la solo. duda de esta guía. Sí, sí, uno solo sube el trabajo y yo le hago la devolución solo a la persona que sube el trabajo y que de algún modo es responsable de comunicar a sus compañeros y compañeras de grupo, de transmitirles esa devolución, ya sea una nota, una calificación numérica en el caso del trabajo final, o si está aprobado muy bien o la calificación que tengan. Lo sube una sola persona, no importa, si ya lo subieron las cuatro, no se preocupen, Laura. No, todavía no lo subimos por Lo eso. súper normal puede pasar. No se pongan a bajarlo porque por ahí hacen algún lío. Si ya lo subieron, yo me doy cuenta que ya lo vi, no pasa nada, ¿sí? Pero la recomendación, no sé si en todas las materias es igual. Sí, entonces tómenlo ya como algo, lo sube solamente uno. Mi recomendación, pero esto es súper porque yo soy obsesiva, es si por ejemplo son Olivera, Kovac, Guaymas, así como los veo, que lo suba la persona que tiene el apellido más cercano a la A, digamos, que lo suba la persona que por orden alfabético, porque yo voy corrigiendo en ese orden alfabético. O sea, en ese caso sería Kovac, que es la primera en orden alfabético. Pero eso es una obsesión mía. Súbanlo una sola persona del grupo, con por supuesto una carátula donde estén expresados los nombres de todos los que hacen el trabajo. ¿Sí? Para el trabajo final, no quería entrar en esto ahora, pero entramos, no vamos a dar la consigna, pero sí una cuestión de formato. El trabajo lo pueden presentar en cualquier formato. La idea es que sean creativos, creativas, creatives en la producción. Entonces pueden hacer un texto escrito, como ya estuvieron haciendo, y a mí me interesa también ver la escritura, pero si quieren, y es una sugerencia como bien abierta, pueden hacer una producción audiovisual, un programa de radio, una presentación en PowerPoint, el formato que ustedes quieran para expresar ese análisis de la política pública que eligieron. ¿Sí?
En lo que suele pasar en muchos casos, y ya hago la aclaración, pero después si hay preguntas en relación a esto, nos consultan en el foro, donde fueran. Mixto, ¿qué quiere decir? Varón y mujer, sí. De dos comisiones. Ahí pregunta Sandra. Supongo que también se puede. Si vienen trabajando con alguien que quedó en la otra comisión, en la división, lo aclaran con recontra carteles. En ese caso sí, suben uno en cada comisión. ¿Sí? Ah, mixto de texto. Ah, no, era de texto y presentación. Sí, puede ser mixto. Totalmente. Porque, por ejemplo, si hacen un programa de radio donde hay distintos invitados que refieren una política pública, o sea, simulan un programa de radio, tiene que estar también el listado de la bibliografía, por ejemplo. Y en un programa de radio eso es difícil ponerlo, al menos que hagan como las publicidades, los remedios que dicen y hablan todo rápido. No es la idea, sino que pueden presentar una hojita, aparte un Word, donde esté, por ejemplo, la bibliografía. Entonces ahí van a tener que subir 2 archivos, que eso está totalmente admitido. O pueden hacer algo que es súper, o sea, que es muy bueno como forma de informar, como formato, que es hacer un PowerPoint con sonido, por ejemplo. Entonces hacen el PowerPoint y ustedes van comentando sobre esa presentación, como si estuvieran dando una clase. Se puede formatos mixtos. Lo que sí sucede es que el campus no acepta archivos muy pesados. Creo que son 10 megas, 10 gigas, no sé bien cuánto, pero si hacen un video, lo más probable es que no lo puedan subir. Entonces, no les agarre un ataque. Lo que hacen es subir en un Genially, exacto. O si tienen un Genially, por ejemplo, que no pueden subir el Genially al aula virtual, lo que hacen es suben un Word. ¿Sí? Escriben en un texto quiénes son los integrantes del equipo, del grupo de trabajo, y ponen el link ahí. Entonces yo, no lo hagan en PDF porque no puedo ingresar al link, suben un Word, yo accedo a ese link, ¿sí? No pongan solo la URL, pongan un Word, quiénes son los miembros del equipo, cuál es el tema o el título del trabajo, y ahí ponen el link. Nadie. No me lo manden por correo, perdón, ahí va, Pau, No, porque tiene que estar en el espacio de tareas, ¿sí? Entonces en el espacio de tareas suben ese link. Sí, Pau, si es lo un hacen audio, así. sí, pensaba que si es un audio o un video también lo pueden subir al Drive, ponerlo en visión público, generar un link de acceso público y hacen lo mismo que decía Nadina, escriben en un Word la presentación de Exacto. eso y le pegan el link y como es de acceso público puede tener un peso muy grande y no hay ningún problema en el Drive y Nadina ingresa a ese link público del Drive. Sí. Hay muchas opciones, cualquier cosa me pueden escribir a mí también si tienen dudas, no hay problema. Perfecto. Sí, hay algunos que han hecho canales de YouTube y lo suben a YouTube, donde ustedes quieran, pero con ese link donde yo lo pueda ver. Digamos, eso es la última preocupación. Primero tienen que elegir qué política quieren hacer, analizarla, elegir el formato, hacerlo y después lo van a subir. Todo esto hasta el 5 de noviembre, ¿sí? Entonces, hoy vamos a dedicar una parte más al final, no al final, pero ya llegando al final, para ver estas cuestiones, si ya estuvieron pensando, por eso quería ponérselas el jueves ya la consigna para que la pudieran ver, en todo caso armar los grupos si no los tienen armados, etcétera. Había una pregunta ahí más en el chat, la última. Se puede, sí, el Genially sí, no sé si había alguna más. Bien, bueno, vamos al tema de hoy, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta general antes, no del contenido del trabajo, que eso lo vamos a ver en un ratito, sino sobre cómo están en relación con los otros trabajos, con la hoja de ruta? Algunos me escribieron porque yo les había dicho que lo habían subido el trabajo y lo habían subido, ya lo chequeé y les fui respondiendo, pero por ahí alguna pregunta más. Sandra, la que levantó la mano, que hable. Sí. Desmutense. ¿Cómo Sí, me estás, estaba Sandra? desmuteando. Sí, Buen día. buen día. Yo te quiero hacer una pregunta porque en la devolución estaba bien el trabajo y demás, pero decía como que yo no había citado una política pública, y yo recuerdo que lo hice. Yo quisiera saber si hay alguna especificación para citar, si hay alguna manera en especial para citar las políticas públicas.
No, la referencia, por ahí el comentario, tiene que ver con que la consigna 2, estamos hablando de la guía 2, ¿no? Del ensayo, Sí, lo que sí, sí. pedía, la última pregunta era que refieran algunas de las políticas públicas del periodo democrático, o sea, del 83 Sí. a la actualidad, en realidad hasta el 2015, que mencionen una política pública que ustedes hayan, a través de la lectura, consideren una política interesante, pero que también justifiquen de algún modo por qué la eligieron. No solo enumerar, qué sé yo, desde las cajas PAN de Alfonsín hasta la UH, no solo hacer una lista, sino expresar el motivo por el cual a ustedes les parece que esa política, por ejemplo, fue una política de redistribución de bienes. Entonces, aclarar por qué, eso es lo que se pedía. No hay las políticas públicas se citan del mismo modo que se cita cualquier bibliografía. Si lo toman de una fuente de internet, ponen el link, el enlace de esa fuente. Si lo toman de un documento o un informe, ponen ese informe. No hay una forma específica de citar una política pública. En este caso lo que tenían que hacer era mencionarla, ¿sí? De lo que ustedes conocen, lo que han leído, y dar cuenta de por qué la eligieron. Eso era. Por ahí no estaba Muy bien. del todo claro, ¿sí? Listo. Bueno, Muy bien. vamos Gracias. al tema de hoy, ¿sí? Si no hay alguna pregunta más, hay preguntas sobre las plataformas, sí. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ah, ahí ya grande, Pau. Buenísimo. Pero yo puedo pasar. ¿Querés que la comparta? Espera, ¿la trato de compartir yo así voy pasando? Sí, porque me parece que puedo. Sí, Sí, porque puedo tengo compartir. gente, ¿sabes por qué? Porque sigue entrando gente, así estoy Dale, concentrada en dale, eso. comparto yo Dale. y que acá la tengo. Bien, ¿la ven ahí? Sí. Acuérdense que yo no los veo, entonces si quieren preguntar directamente hablan y preguntan. Ay, lo que no puedo acá es bajar, porque no me deja. Sí, acá está. Bien, bueno, ustedes ya leyeron en la unidad 2 qué implica pensar ahí está, a ver si lo puedo ampliar, ahí está, una política pública con enfoque de derechos. Leyeron el desarrollo de la propia unidad temática y también el texto de Cunil Grau, que es una autora chilena, que refiere a cuáles son estas 4 condiciones, ella después agrega una quinta, para pensar una política basada en este enfoque de derechos, lo cual ella da cuenta de que tiene que ver con un enfoque ético. Estamos haciendo como un repaso. Esto es algo que ustedes ya trabajaron, pero me interesa como retomarlo porque también en la unidad 3, y en realidad es un eje transversal de toda la materia, pensar las políticas, no solo las educativas, por supuesto, sino todas las políticas públicas con este enfoque. Que como dice Cunil Grau, tiene que ver con una decisión ética, con una decisión política. No es una cuestión técnica, ¿sí? O meramente técnica, sino que tiene que ver con una decisión que tiene aspectos técnicos, pero que conlleva básicamente una fundamentación ética y política. Entonces, el primer factor, el primer elemento que tiene que tener una política con enfoque de derechos, basada en un enfoque de derechos, es la universalidad. La universalidad, como la misma palabra lo dice, tiene que ver con que la política sea para todos, ¿sí? Que no se necesite una condición determinada para acceder a esa determinada política. Tiene que ver con una idea de igualdad y de no discriminación. No es necesario mostrar, esto que se decía en los 90, un carnet de pobre, por ejemplo, lo digo muy entre comillas, para poder acceder a un bien o un servicio, porque son servicios para toda la población. En Argentina, la salud y la educación están universalizados, ¿sí? No son políticas focalizadas, son políticas universales. Todas las personas, por el solo hecho de ser ciudadanos argentinos o que vivan en Argentina, tienen acceso a la salud y a la educación. Y esto de algún modo lo tenemos naturalizado y no lo pensamos, pero no pasa lo mismo en todos los países del mundo. De hecho, en Chile, digo acá nomás, cruzando la cordillera, las universidades públicas
son con matrícula, son aranceladas. En nuestro caso, ustedes están cursando una licenciatura y en el nivel superior también la educación es gratuita. La salud, en Estados Unidos te caes en la calle, te pisa un auto y si no tenés un seguro de salud no te atienden en un hospital público. Bueno, en Argentina tenemos un servicio de salud tripartito, por lo cual te atienden en un hospital público, si uno tiene una obra social en una obra social, si uno tiene un servicio de medicina prepaga en la medicina privada, pero son bienes y servicios que están universalizados. Y no tenemos que perder esta idea de que esto es una conquista social, no tiene que ver con, no fue magia, diríamos, aunque son procesos de hace muchos años, pero que no en todos los países esto es similar. Entonces, no deberíamos naturalizar que la educación y la salud en nuestro país son derechos universales. Incluso la jubilación en nuestro país no es universal, pero es casi universal. Incluso las amas de casa que no han hecho aportes formales acceden también a la jubilación. Entonces, lo que se opone, digamos, a la universalidad es la focalización, es cuando se eligen poblaciones destinatarias para alguna política. El segundo criterio, y esto es importante, por esto este enfoque, insistimos en esto, es que no alcanza con que una política sea universal para que sea una política con este enfoque de derechos. ¿Se entiende? No es suficiente, diríamos, con que sea universal. Necesita también cumplir otros criterios que la autora va detallando en su texto. El segundo criterio es la exigibilidad. Quiere decir que haya algún tipo de mecanismo de control social acerca de cómo se está desarrollando esa política. Es lo que en inglés y en los análisis de las políticas públicas se llama accountability, la rendición de cuentas. El que provee ese servicio, en este caso el Estado, porque estamos hablando de políticas públicas estatales, cuáles son las obligaciones reales y concretas que tiene frente a la ciudadanía, que puede, de forma directa o indirecta, pedir, digamos, el control acerca de qué está pasando en relación a esa política específica. La tercera condición que marca la autora y que nos interesa destacar es la participación. La participación social en la gestión de la política. Y acá puede ser en cualquier momento del ciclo de las políticas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en todo el ciclo. ¿Se acuerdan que vimos las 5 fases o etapas la vez pasada de los ciclos de las políticas públicas? Bueno, la participación por ahí no es en todos los ciclos, pero es importante para este enfoque que en alguno de los momentos del desarrollo de la política, del diseño, haya un proceso de participación social. En el monitoreo, por ejemplo, de esas políticas, no es lo mismo que no responda meramente a intereses corporativos, sino que los grupos destinatarios de esa política también puedan participar. Por ejemplo, los movimientos sociales en la definición de poblaciones que reciben determinados beneficios. Entonces, estos movimientos participan también en el monitoreo, en el acompañamiento, etcétera, de la política. El otro aspecto es la integralidad, que tiene que ver con no pensar las políticas como políticas sectoriales, ¿sí? No políticas específicas de educación, específicas de salud, sino, por ejemplo, la asignación universal por hijo es una política para los niños y jóvenes hasta 18 años, pero tiene también requerimientos o beneficios también en el orden de la salud y la educación, la vacunación y la regularidad de los estudios. Entonces, en este sentido, configura una política que no es solo de un sector, sino que tiene que ver con la interdependencia o la dependencia entre sectores o ámbitos: salud, educación, trabajo, vivienda, etc. Y después ella agrega un último aspecto que no está acá en el cuadrito, pero es la progresividad, ¿sí? La progresividad tiene que ver con que las políticas siempre exigen un horizonte más allá del presente, digamos, que no se puede retroceder, ¿sí? Por eso progresividad, no se puede retroceder o ir para atrás en términos del establecimiento de una política. Pensemos, bueno, ahora un tema de esta semana, por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Bueno,
la convivencia entre personas del mismo sexo es como un paso previo al matrimonio igualitario. No puede haber una política que retroceda, por ejemplo, en relación a un derecho ya adquirido. Entonces, en este sentido, la idea de progresividad tiene que ver con que los derechos se van como sumando o escalonando en relación a derechos ya consagrados. Bien, esto es como un repaso de lo que ustedes estuvieron viendo hasta el momento, pero que nos va a servir también para pensar el trabajo final en relación a la política pública vigente que ustedes elijan. Y también hay una serie de preguntas que no todas las vamos a poder responder, y esto también es importante para, bueno, bajar las ansiedades, porque no siempre tenemos toda la información para poder analizar una política, sino que hay información que está disponible y otra que no, también por el momento de desarrollo de esa política. Pero esto tiene que ver con algunas de las cuestiones que vimos en el primer encuentro, ¿no? ¿Qué elementos tener en cuenta o qué preguntas nos tenemos que hacer o nos tendríamos que hacer para estudiar una política pública con este enfoque, con estos anteojitos, como decíamos en el primer encuentro, con esta perspectiva? Sí, vamos. Alguien pregunta si la ley es una política pública. Bien, depende de qué ley. La ley es... Aprovecho y tomo agua. Las leyes, la ley, ¿dice la ley en general o especifica alguna ley? No, la ley. Si la ley es una política pública. Bien, en realidad hay tres formas en que las políticas públicas se materializan. Una ley no es una política en sí misma, es una norma que materializa una política pública. Una política pública se materializa a través de leyes, a través del presupuesto y a través de la asistencia técnica. Son tres elementos que permiten que una política pública se materialice. Ahora, si yo digo, vieron que la ley de educación nacional en general, en el ámbito educativo se dice la ley de la escuela secundaria obligatoria, aunque no se llama así, pero es conocida así. Bueno, tiene que ver con una política pública. Uno puede decir, la ley de educación nacional es una política pública, y en realidad sí lo es esa ley, porque la ley amplía un derecho y hace obligatoria la escuela secundaria. Entonces, la ley de educación nacional configura una política pública porque a partir de ahí se habilitan, ¿sí?, una serie de programas, proyectos, etcétera, que se van concretizando y materializando la obligatoriedad, en este caso, de la escuela secundaria. Nadie, ahí le Ahora, preguntaba, el otro día, en sí, relación a la puntual, que después dicen que estaban preguntando es si la de matrimonio igualitario constituye una política pública. Constituye una política pública, en términos de que amplía derechos concretos y habilita, ¿sí?, la posibilidad de personas de casarse del mismo sexo. Entonces, en ese sentido, la ley configura una política. Ahora, por ejemplo, el otro día, un compañero de ustedes de la comisión que yo tengo acá en la sede de la universidad, preguntando hacia el trabajo final, decía, la resolución número 5, ¿es una política? Y yo decía, ¿de qué resolución me estás hablando? Decía, no, la resolución de superior en provincia, la número 5, que va junto con la 7. O sea, bueno, eso no es una política. Es una resolución que tiene un orden menor de jerarquía que una ley, tiene un orden de prelación menor, es una resolución propia de la provincia de Buenos Aires, que en nivel superior es la que, después me fue contando porque yo no la conocía, es la que habilita para que puedan promocionar sin las prácticas en educación superior artística. Es muy específica. Bueno, esa resolución, si uno la enmarca en la continuidad pedagógica y en las distintas medidas más amplias de política educativa que tomó el nivel superior para la formación docente, para la continuidad pedagógica de quienes están cursando las carreras de formación docente, en ese caso sí formaría o podríamos tomarla como una política pública. Pero una ley sola, ¿sí?, al menos que sea enmarcada en un contexto más amplio, no es una medida, sino que se enmarca, es una medida, pero que se enmarca en una política pública. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué elementos tenemos para estudiar una política pública? Bueno, ¿en qué momento de la historia de la cuestión se aparece o es la primera toma de posición que se identifica por parte del Estado cuando hablamos de una cuestión socialmente problematizada? ¿Qué podemos decir acerca de la definición de la cuestión por parte del Estado en ese momento? ¿Qué otros actores sociales, y esto es fundamental, y también tomar
digo, ya estoy siempre pensando y dando ejemplos en relación al trabajo final. ¿Qué otros actores sociales se ponen en juego en el momento de implementación de la política o en el momento de identificación incluso de la política? ¿Qué recursos ponen en juego los distintos actores? Si nosotros tomamos el ASPO como una política pública, ¿sí? El aislamiento social preventivo y obligatorio, por supuesto es una política pública, pero hay distintos sectores y actores que a lo largo, digamos, de los 8 meses que llevamos de aislamiento se han opuesto a esta política, más o menos explícitamente, pero uno si analiza esa política también tiene que incluir a cuáles son los distintos sectores que se oponen, ¿sí? O que discuten la implementación de una política de cuidado en términos de salud. ¿Qué diferenciación interna se hace en, esta era la última de la planilla anterior, diferenciaciones internas en el marco del Estado? Y esto seguramente ustedes ya lo trabajaron en la materia con Agustina. El Estado no es algo monolítico, hay distintas unidades, distintas oficinas del aparato burocrático del Estado que no siempre acuerdan, ¿sí? O no es un bloque conjunto, sino que también dentro del Estado hay matices, hay posiciones diferentes, no siempre podemos acceder a conocer todas las diferencias que se producen en términos de qué sucede en el ámbito político específico. Pero, por ejemplo, las disputas entre educación y economía por los recursos para el área de educación las tenemos en casi todos los gobiernos. Entonces tienen que ver con diferenciaciones internas al interior del aparato burocrático del Estado. Algunas veces, insisto con esto, algunas veces podemos tener acceso a eso y otras veces solo acceden quienes están en la gestión misma de las políticas, y uno en la propia gestión de la política va conociendo también esas internas, por decirlo en palabras más conocidas, que se suceden en el ámbito del Estado, incluso al interior de un propio ministerio. Y acá podríamos dar un montón de ejemplos con Paola de trabajando en el Ministerio de Educación, en el Infod, como distintos directores nacionales, por ejemplo, sostenían o sostienen distintos intereses o distintas, si bien hay un ordenamiento general y un horizonte general, bueno, cada uno de ellos tiene un interés muy concreto y muy específico en algunos aspectos que no necesariamente lo tienen otros. Entonces, estas cuestiones también hacen, ¿sí?, al desarrollo de una política pública, al análisis, esta mirada específica. ¿Qué líneas de conflicto se van planteando? ¿Qué coaliciones en términos de alianzas al interior del aparato burocrático del Estado? ¿Cuáles son los ciclos de la política? Esto que ya nos veníamos preguntando desde el inicio. Y poder ver esta idea de cambios o tensiones que se van produciendo y no tomar a la política como una respuesta inmediata, directa, lineal de una demanda social, sino va a tratar de ver los matices, los grises, los conflictos que se suceden en ese desarrollo. Yo quería... párenme si hay preguntas, porque de nuevo el chat por ahí me cuenta Pau, pero yo no lo veo. Comparar dos políticas públicas dentro de las políticas sociales, digamos del sector social, tomando políticas educativas, que son políticas que las tomé a propósito, que son viejas, ¿sí? Son políticas antiguas las dos, no existen más, pero las tomé específicamente porque tenemos mucha información sobre ellas. No son políticas que las vamos analizando sobre la marcha, que es la propuesta o el desafío que yo les estoy planteando para el trabajo final. Nadie, sí. ¿Puedo hacer una interrupción? Porque acá hay algo, Magalí pregunta algo que me parece que está bueno tomarlo, y yo pensaba en clave de la política más amplia que vos pensabas del ASPO. Dice, actualmente se están estableciendo documentos sobre contenidos prioritarios para abordar la continuidad pedagógica, que a mi entender adopta un enfoque distinto a lo que se prescribe en los diseños curriculares vigentes, desde áreas de conocimiento, no desde capacidades. Es interesante discutir lo que se propone y si responde o no a una adecuación de la normativa o si va por fuera. Sí, ahora cuando veamos ejemplos concretos de políticas actuales, yo ayer escuché
yo no me acuerdo, ayer o antes de ayer, a Claudia Bracci, ¿sí? Y a Marina Panuoso, que es quien diseñó para el caso de Provincia de Buenos Aires los contenidos prioritarios y explicaba esta diferencia de, específicamente en secundaria, no pensar por materias sino por áreas, cómo pensar no contenidos, sino no solo una lista de contenidos, sino también de actividades o propuestas más amplias. Es una discusión, o sea, tomar los contenidos prioritarios es una política pública, si es una política curricular dentro del área de educación, dentro de la continuidad pedagógica, ¿sí? Y ahí, Nadine, podemos pensar sí. que los diseños de provincia todavía son diseños pegaditos a la ley, digamos, de 2006, sí. Y podemos pensar ahí cómo empiezan a dialogar las políticas, porque si bien los diseños no se modificaron, bajo la política de continuidad pedagógica que está en el marco del ASPO, entran a dialogar otras modificaciones curriculares como esta, sin llegar a modificar los diseños curriculares. Entonces ahí están como dialogando dos políticas, ¿no? Los diseños como política curricular, el ASPO como la necesidad de poner alguna atención dentro de los diseños a la luz de otra política que es el ASPO y la continuidad pedagógica dentro del ASPO. Sí, es un diálogo y al mismo tiempo es como un corset, digamos. Abro un paréntesis, recontra paréntesis, me parece que es re pertinente, y nos embalamos en hablar de educación, que es lo que obviamente más nos convoca. Los contenidos prioritarios, el currículum prioritario, sí o sí, porque si no sería muy complicado en términos legales, tiene que adaptarse a la Ley de Educación Nacional, a los NAP, que son más viejos todavía que la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Y a los lineamientos, al diseño propio de la provincia, ¿sí? No puede escapar de eso, no puede proponer contenidos que no estén dentro de los diseños curriculares, dentro de los núcleos de aprendizaje prioritario y en este marco más general de la Ley de Educación Nacional, que no define contenidos, pero sí define los lineamientos generales para cada nivel. Entonces, hay un diálogo ahí, pero dentro de ese marco es que se diseña el contenido prioritario, el currículum prioritario para cada nivel. Entonces, la discusión ahí es recontra interesante, lo que cada uno puede tomar y algo que nosotros no vamos a profundizar, pero tiene que ver con la implementación concreta a nivel de cada escuela. Bueno, después, ¿qué sucede con todo esto? Hubo jornadas la semana pasada, jueves, si no me equivoco, en todas las escuelas de la provincia para discutir o conocer, digamos, cuáles son estos contenidos prioritarios, pero ¿cómo hacemos con esto en este año lectivo que es 2020-2021, en este bienio lectivo? Hay también cuestiones del tiempo y el espacio escolar que se reconfiguran. Hay un montón de cuestiones para pensar en relación a cuáles son estos contenidos. ¿Se acuerdan? No me quiero ir, pero lo quiero tomar también. Como hay un artículo, no sé si lo pueden haber leído, Pau, y en qué materia, de Flavia Terille, cuando trabaja el trípode de hierro. ¿Cuál es? Digo, la escuela secundaria, sobre todo, lo que hace es juntar algo que no va necesariamente junto, que es la anualidad y la gradualidad. Cada año, ¿sí?, lectivo se traduce en un año, ¿sí?, de escolaridad, cosa que en la universidad no pasa, porque dentro de ustedes de un año pueden cursar 6 materias, 4 materias, en distintos trimestres, bimestres, etc. Bueno, y esto es algo que caracteriza a la escuela secundaria en su totalidad, que se cursa en bloque, que se repite, etc. Bueno, pensar que este ciclo lectivo no es solo 2020, sino que es también 2021, y aquello que no se llevó a aprender este año se va a aprender el año que viene, o se va a enseñar el año que viene, no sabemos si se va a aprender, modifica una cuestión fundamental de la estructura de la escuela secundaria y que nos podría permitir pensar en una escuela secundaria diferente en la pospandemia, en el futuro, dentro de 5 años. Digo, también hay cuestiones muy de la estructura, de la gramática de la escuela que se están modificando con esto. No quiere decir que no se pueda discutir, que sea bueno necesariamente, pero son cosas que nos abre la continuidad pedagógica para pensar
formas distintas de enseñar y de transmitir en una estructura muy rígida como es la de la escuela secundaria. Nadia, acá la atención me Sí, parece que se está poniendo, y acá nosotros estuvimos siempre haciendo foco en los diseños curriculares de secundaria, que son los únicos que no fueron modificados, porque Miriam dice, bueno, y acá creo que está hablando del diseño de primaria o de inicial, cambió la perspectiva de contenidos de capacidades a contenidos. Ahí es diferente, porque nosotros tuvimos un cambio curricular en la gestión anterior en Provincia de Buenos claro. Aires, y ahí hay concepciones que chocan. No tuvimos Ujú. una política completa de modificación de diseños curriculares. Bien, Entonces hay otros bien. choques que se producen de Ujú. perspectivas y de enfoques que Bien, es propio de primaria y de inicial, que bien. no sucede tanto Entonces, en secundaria. bien, yo secundaria es lo que más conozco, pero ahí queda todo librado a quien elige esa política, tiene que fundamentar muy claramente, con todos los argumentos, si está cambiando efectivamente ese enfoque, cómo entran en diálogo, si entran en coalición, esto que estamos tomando, ¿sí? En principio no podrían oponerse a los diseños provinciales, pero puede que esté sucediendo. Así que, digo, y también se combina con otras políticas. Y, por ejemplo, no sé si vamos a hablar acá, pero cuando hablamos de las ATR, ¿sí? Del acompañamiento del ATR, del acompañamiento a las trayectorias y la revinculación, también tiene que ver, se combina con el currículum prioritario, porque ese trabajo que van a hacer quienes se están formando y recibiendo como docentes de revinculación de los chicos y chicas en la provincia, se vincula justamente con estos contenidos, los cuadernillos que se están produciendo, las carpetas, en iniciar la distribución de materiales, etcétera, tienen que ver con el contenido, con el currículum prioritario. Entonces, al mismo tiempo que hay dentro de la misma política intereses, contradicciones, etcétera, también es interesante ver cómo se conjuga con otras políticas dentro de la continuidad pedagógica como marco más general. Pero está Aparte buenísimo nadie para discutir, esa es la pensaba idea. que esto del currículum priorizado no llega a ser un diseño curricular, también es muy No, interesante porque no llega a ser un diseño curricular. Entonces, en esto que vos decías de las prelaciones, de los órdenes de prelación, es un diálogo todavía con una relación jerárquica sobre el diseño, que es el que sigue prescribiendo en sentido más amplio. Entonces, sí, también sí, es, en general nos pasa que cambiamos de diseño, no tenemos estos pasos anteriores, como nos está pasando ahora, de una convivencia, de una resolución, con carácter de resolución, con un diseño que ujú, es otro documento con otra característica jerárquica. totalmente, totalmente. Pero que además tenemos que pensar que estamos en un contexto de emergencia. Digo, ¿por qué se prioriza el currículum? Porque los chicos no están pudiendo ir a la escuela, tienen clases sin asistencia y con algunos la revinculación es mucho más difícil. Entonces, tenemos que pensar que estas políticas son políticas públicas, pero son políticas públicas todas de un contexto de emergencia muy específico. No sabemos cuánto de esto va a quedar. Este currículum priorizado, bueno, es para el 2020 y el 2021. Esperemos, ¿no? Que esto no se prolongue más y me vuelvo así creyente. Es para el 2020 y 2021. Entonces también cuando analizamos, tener en cuenta eso, que son políticas, por supuesto que son políticas públicas, pero un contexto muy específico de emergencia sanitaria. La Nadina, ¿puedo Sí, acotar? Magalí, sí. Escúchame, no, yo lo que planteaba, o sea, que me llama un poco la atención, porque independientemente de esta situación de emergencia, durante todo el año pasado, a ver, en charlas con directivos, con inspectores, Sí. la bajada que se nos hizo, te hablo desde el nivel inicial, Uh-huh. hubo mucha resistencia al nuevo diseño curricular. Entonces, los mismos inspectores alentaban a que se siga planificando con los diseños viejos. Sí. Eh, Vos Esto estás ahora hablando del 2018-2019, ¿no, Magalí? Del cambio en el lugar del juego y la robótica, sí. sí. Y ahora lo que me llama la atención con estos nuevos documentos que llegaron, que se reconoce, por ejemplo, un área que no existe, si bien en los fundamentos de estos documentos dicen que se adecúa a los diseños vigentes, incorpora un área nueva y está bien que por ahí puedan relegar que no sea prioritaria las TICs, Uh-huh. pero no las reconoce. Sí, Entonces, no toma las TIC. claro, en ese sentido, digo, bueno, en el fundamento está que sí se basan en los currículum vigentes, pero es como que queda ahí medio camuflado que se quiere incorporar otras cuestiones que no están Sí, normadas. Entonces bien. está
esa cosa. Tengo colegas que, bueno, me dicen, no, nosotros seguimos planificando con el diseño del 2006. Entonces, bueno, están Esto esas es versiones. buenísimo. Tengo entendido que los diseños llevan unos cuantos años, no sé si 10 años, para poder cambiarse. Sí, no hay un Sí, plazo no hay un establecido, pero se van como superponiendo como capas. Digo, yo lo conozco específicamente de nivel inicial. Los contenidos priorizados son 400 páginas, o sea que también es complicado porque uno no llega a leerlos, y menos para todos los niveles. Cada uno de ustedes lee en el nivel que trabaja, pero a mí me hacen preguntas sobre inicial, sobre primaria, que por supuesto no los leí. En todos en su conjunto, pero es cierto, digo, hay áreas que no se tomaron, como todo el área de TICS no se tomaron, sí se tomó ESI, por ejemplo, entonces ahí lo que tiene que ver específicamente con políticas curriculares, siempre tenemos que pensar el currículum como una arena de disputa, ¿sí? El currículum no es algo fijo, por más que hay diseños, pero sabemos que en lo que se llama el proceso de implementación curricular, tiene otro nombre también, cómo se van, hay distintas como capas o niveles ¿sabes? de concreción del currículum, ¿no? Es lo que de Alba llama, te estás acordando de esto seguro, Sí, de Alba, la sí, dimensión procesal práctica del currículum. Yo exacto, soy profe ahí de está. currículum, de didáctica y currículum, por eso ahí. Yo lo estudié hace mucho. Pero pensaba que hay mucha gente, ya no, pero hay gente que el año que viene, y obviamente quien no tenga la obligatoriedad de cursarlo, y si tiene ganas se puede sumar, aunque sea las clases esta sincrónica. Tenemos la materia de didáctica y currículum, que la da Gabriela Carnevale, Ah, que es compañera mía de claro, la del cátedra ciclo de general, UNAUR, sí. y ahí me parece que van a profundizar un montón, y más con la base de esta materia, esta disputa que dice Nadina, y cómo esto que recién decía la compañera, lo de los 10 años, nosotros decimos no tienen fecha de vencimiento los diseños, pero Exacto. sí que esto que está pasando es la antesala de las disputas que se generan muchas veces ante un cambio curricular, donde hay un Ujú. montón de actores, recién pensaba en esta figura del inspector, de los propios maestros, digamos, donde algo ya parece que está requebrajado, que aparecen un montón de actores que lo ponen en cuestión, aparecen otros Sí. documentos como los priorizados que los ponen en cuestión, entonces se dice, bueno, estamos en un momento donde se está armando esa arena que requiere repensar algo del diseño curricular. Y Pero está bueno, bárbaro ser protagonistas en este momento. Digo, por supuesto, si uno tiene que, si está en la sala, en el aula, en la división, es bien complicado, pero es interesante pensarlo como en términos de desafíos también. ¿Qué sucede? Digo, el año pasado hubo mucha, el anteaño, movilización de los docentes y las docentes de inicial en relación a la resistencia, y la tomo como categoría teórica también al nuevo diseño para el nivel. Entonces por ahí es un momento de volver a retomar, digo, hace muchos años, cuando yo estaba en primer grado, muchos, también hubo una modificación muy fuerte en cuanto a la alfabetización básica, y yo aprendí de una manera y mis hermanos, que me llevan un año escolar, aprendieron de otra. Las primeras letras. Y esto fue muy estudiado en términos de las políticas curriculares, cómo en realidad las maestras seguían enseñando tenían un cuaderno borrador y otro cuaderno que mostraban a los inspectores, cómo seguían enseñando con el viejo método, porque era el que tenían apropiado, y porque además consideraban que era más pertinente para la enseñanza. Y esto pasó durante mucho tiempo, hasta que se fueron apropiando, ¿sí?, del nuevo modo de alfabetización. Entonces, estas idas y venidas con los diferentes actores, con las diferentes políticas, con las diferentes capas que se van superponiendo, y cómo lo que sucede en el aula, que es algo que nosotros no lo vamos a estudiar ahora en esta materia, pero es lo que ustedes viven, digamos, cotidianamente, es ahí donde se termina de concretar el currículum, en qué es lo que efectivamente la maestra, el maestro, el profe va transmitiendo y enseñando. Bien, pero esto que planteaba Magalí, yo te recontra invito, Magalí, a que tomes esto, ¿sí?, para el análisis del trabajo final, porque te va a permitir
dar a conocer cuáles son estas disputas al interior del nivel y cuáles son las distintas posturas que aparecen y si efectivamente los contenidos prioritarios están en coalición o no con los diseños provinciales para el nivel. Digo, es sumamente interesante y de nuevo te invito a que tomes esto como trabajo de análisis porque es un desafío bien interesante. Vuelvo a esto. Upa, ya van a ser las 11. Lo vamos a pasar rápido. Lo que yo les decía es que tomé estas dos políticas que por ahí a ustedes les suenan, no sé, depende de la edad y cuánto hayan leído de políticas educativas, pero son políticas viejas a propósito porque lo que nos permiten es, a contrario de estas que estamos analizando, es ya tener muchísima información acumulada, muchísima investigación, muchísimos estudios que nos dan, digamos, una amplitud de análisis que no es lo que sucede con las políticas que las estamos analizando al mismo tiempo que las estamos transitando. Pero yo tomé estos dos ejemplos a propósito para hacer esta, digamos, diferenciación de políticas, que no es lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo, ¿sí? Ustedes tienen que analizar una sola política pública y por ahí cómo se relaciona, si tienen información con alguna otra, pero yo tomo esta perspectiva para mostrar también cómo la lectura de los documentos, etcétera, nos permite y nos dan elementos para hacer el análisis. Entonces, las políticas que tomé, por ahí las conocen, por ahí estaban en la escuela en el momento que se implementaron, son por un lado el Plan Social Educativo, que se implementó durante la reforma de los 90, y por otro lado, el Programa Integral para la Igualdad Educativa, el PIE, que se implementó en la gestión kirchnerista a partir del 2004 hasta el 2015, y que en algún punto trabajaban con poblaciones y con escuelas en condiciones de vulnerabilidad. Pero, como vamos a ver, con dos enfoques muy diferentes acerca de cómo pensar la política pública y cómo pensar el enfoque de derechos, ¿sí? O cuáles posturas sostenían una y otra en relación con un enfoque de derechos. El Plan Social Educativo fue, y por ahí muchos lo conocen ya, estamos haciendo solo un repaso, y si no me van diciendo, si necesitan que profundicemos, igual no quiero abarcar mucho, pero quiero como darles ideas para el análisis. El Plan Social Educativo, como les decía, se desarrolló durante la reforma de los 90 en un contexto de reforma del Estado, de descentralización y privatización, pero también en un momento de una profunda focalización de las políticas sociales, de las políticas públicas y de las políticas sociales en particular. El Plan Social Educativo es como un ejemplo muy específico de una política focalizada hacia las escuelas pobres y hacia los sectores pobres dentro de esas escuelas. Acá Soldano y Andrenacci, que ustedes tienen como parte de la bibliografía de la unidad 3, dice, los programas sociales en esa época, ¿sí? Tengamos en la cabeza los 90, se basaron en una intensificación de la focalización de la intervención en necesidades y grupos específicos, inaugurando además modalidades de reinserción tutelada de sujetos y grupos de riesgo en el mercado de trabajo. ¿Bien? Tiene que ver con esto que analizaron otras autoras también en el campo de la educación específica, con pensar a los sujetos como sujetos que estos mismos autores están nombrando como sujetos tutelados, sujetos de la asistencia del Estado, como parte de políticas que eran políticas específicamente focalizadas. En cambio, el PIE, el Programa Integral para la Igualdad Educativa, surge en un contexto que ustedes tienen el texto de Miriam Feldfeber en la unidad 3 para caracterizar cada uno de estos contextos. Ella lo llama, tomando otros autores, Estado post-neoliberal o los gobiernos de nuevo signo o las políticas de giro a la izquierda, que tiene que ver con un contexto regional, no solo en Argentina, la reforma de los 90 también, uno puede pensar en un contexto regional de políticas neoliberales, pero ella caracteriza este contexto de la región justamente como una reconfiguración del rol del Estado, un Estado que vuelve a ponerse activo en términos de políticas públicas y políticas sociales, recuperando, digamos, un rol del Estado en la intervención social. No quiere decir que el Estado neoliberal no intervenga, ¿sí? Interviene, pero de un modo distinto. Interviene descentralizando, privatizando y focalizando.
Avanzo, ¿sí? Si hay preguntas, me interrumpen. Entonces, está claro acá las dos columnas, ¿no? El plan social educativo se caracteriza como una política focalizada o compensatoria y el PIE fue pensada como una política universal, ¿sí? No implicaba todas las escuelas del país el PIE, pero sin embargo era una política que, focalizando la enseñanza y la transmisión, se planteaba como una política universal, que iba a trabajar con algunas escuelas en particular, con la idea o con el fundamento de la igualdad educativa y no de la equidad. El plan social, ¿sí? Tenía tres componentes, tres programas, se llamaban. Uno era mejorar la educación para todos, otro era el mejoramiento de la infraestructura escolar, que era la idea de terminar con las escuelas rancho, y el tercero era un programa específico de becas. ¿Sí? Se becaba a los chicos, se daba dinero a las familias que participaban del plan social. En cambio, el PIE lo que planteaba era acompañar a las escuelas con recursos materiales y simbólicos, o sea, en simbólicos tiene que ver con los espacios de capacitación y de acompañamiento, asistencia técnica, no con elementos tangibles, para reponer el lugar de la enseñanza en la escuela. Esto tiene que ver con una discusión muy de los 90 o de principios de los 2000, que seguramente se acuerdan, de cuál era el lugar o la función social de la escuela, si compensar, si asistir, si dar de comer o de enseñar. ¿Sí? Entonces, muchos pedagogos lo que ponían en cuestión es que no era una cosa o la otra, ¿sí? Sino que también al mismo tiempo que la escuela daba de comer, enseñaba, ¿sí? Que había distintas formas también de implementar el comedor o la vianda en las escuelas. Pero lo que proponía el PIE era reponer el lugar central de la enseñanza. Y si se está hablando de reponer es porque en algún momento se perdió. Específicamente lo que daban cuenta era cómo la escuela había quedado por ahí subsumida a un lugar de asistencia. ¿Se acuerdan? O seguramente leyeron textos del 2000, del 2001, 2002, que hablaban de la escuela como un galpón, de la escuela como una guardería. Bueno, el PIE lo que venía a proponer era volver a dotar a la escuela de un lugar centrado en la enseñanza. Quiero leerles solo una frase de los propósitos de cada uno de los programas. Y esto está tomado por eso yo le decía, tenemos muchas fuentes de estos programas, de los propósitos que están en los documentos oficiales de cada uno de ellos. Dice el propósito del plan social, ubíquense en los 90, ¿sí? 1996. Dotar de equipamiento a escuelas de enseñanza básica y secundaria que reciben a los niños, jóvenes y adultos pobres. Proveer de libros y útiles a los alumnos de menos recursos implica focalizar la atención en poblaciones, estados provinciales que más lo necesitan, etcétera, etcétera. Los chicos, jóvenes y adultos, no son chicos, jóvenes y chicas que están atravesando condiciones de pobreza, que son sujetos vulnerabilizados. Son pobres, ¿sí? Se los denomina como sujetos pobres que necesitan ser provistos de libros y útiles. Esto lo dicen los propósitos, ¿sí? No es algo que yo estoy inventando. En cambio, ¿sí? El PIE formulaba en el 2005-2006 como propósitos pedagógicos, implementar acciones pedagógicas que apunten al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, acompañar el desarrollo de iniciativas pedagógicas. ¿Tenés el plan social? No, tengo lo otro, yo trabajé en el fortalecimiento de PIE curricular y pensaba, justo me fui a buscar ahí los materiales que había gestionado en su momento la Universidad de Buenos Aires, con Graciela Morgade en su momento, que justamente leyendo los títulos de esta capacitación que se hace a los docentes, si uno lo ve, el eje 1, pensaba en esto que decías vos, cómo el foco estaba puesto en la enseñanza, el eje 1 decía formación cultural contemporánea, el eje 2 problemáticas educativas contemporáneas, y el eje 3 saberes específicos en relación a las didácticas. Cómo estos materiales, ya solo con el título, dan cuenta que el foco del PIE fue la enseñanza. No la pobreza. No la pobreza o la asistencia. Exacto. El plan social, si alguno tiene yo tengo algunos materiales, pero los tenía en una caja muy arriba, si alguno guarda alguno de esos, los van a identificar porque tenía una palomita,
celeste y blanca que identificaba todos los materiales y de algún modo lo que hacía era, y esa palomita celeste y blanca, que era un logo, no tiene ni nada malo ni nada bueno que el programa tenga un logo que lo defina, pero ese logo estaba en todos los materiales que llegaban a los chicos y chicas de las escuelas del plan social. Entonces los chicos recibían un cuaderno, marca Laprida, pero que además ese cuaderno tenía estampado, ¿sí?, esa palomita celeste y blanca, los anotadores que recibían las docentes y los docentes, todos los cuadernillos, etcétera. Pero eso diferenciaba a los chicos y promovía un proceso fuerte de diferenciación y de estigmatización. Esto ya lo dicen autoras que investigaron esto, no lo estoy diciendo yo, en quienes eran los chicos pobres, los chicos plan social, se los llamaba así, de quienes tenían un cuaderno común forrado azul sin la palomita representativa. El otro día dando una clase sobre esto mismo con otra sede, un compañero de ustedes se acordaba, no es lo mismo del plan social, pero cuando yo nombraba este ejemplo, se acordaba de las zapatillas de un gobernador de la provincia de Buenos Aires que repartía, no voy a decir el nombre, las zapatillas con su firma. Era una zapatilla blanca que tenía en azul la firma del gobernador y que los chicos no sabían cómo tapar, ¿sí?, esa firma, la tachaban con marcador, le hacían dibujitos, porque eso los identificaba en su barrio como chicos sujetos, ¿sí?, a la asistencia del Estado, porque recibían las zapatillas que no podían comprar sus padres y estaban en la escuela, en el barrio, con las zapatillas que los identificaban y los sistematizaban como chicos pobres que reciben la asistencia. ¿Sabés, Entonces, Nadie, qué no es pensaba? porque, perdón, no es que sea malo o bueno, ¿sí?, un logo en sí mismo, pero cuando esa política lleva implementada una concepción de a quienes va dirigida, que los identifica, los marca, los estigmatiza, entonces no estamos pensando en un enfoque de derecho, estamos pensando en otra cosa. Sí, Pau. No, en la gestión, yo acompañé algunas escuelas en un programa, en la gestión macrista, que fue la Escuela Faro, que no impactó, Escuela Sí, Faro no impactó sobre sí, la provincia de Buenos Aires y quizás por eso sí, no lo conozcan. Un poco sí. pensaba en la misma impronta de plan social en este sentido. Las escuelas se elegían por la baja puntuación en las pruebas a aprender. Y lo que Totalmente. pasaba cuando estas escuelas eran elegidas como escuelas Faro, cuando uno empezaba a trabajar con las provincias que adhirieron, que no fueron todas, provincia de Buenos Aires no querían ser escuela Faro. O sea, si alguien les decía que era escuela Faro en su zona, sabían que eran escuelas que sus estudiantes estaban por debajo de lo esperable en las pruebas de aprender. Con lo cual volvió como yo juntaba lo que hablabas de plan social con escuela Faro como en términos de los sentidos que encierran esas políticas, por ejemplo, en la selección de quiénes son los destinatarios, ¿no? Totalmente. Cualquier parecido a la reforma de los 90, a los últimos 4 años de gobierno de Cambiemos, es pura coincidencia. Hay muchas similitudes en cómo se encaró la política, no fue exactamente lo mismo, no fueron lo mismo 10 años de los 90 de reforma que 4, por suerte, pero sí hubo muchas similitudes en términos de cómo pensar la política junto a nuevas ideas más vinculadas a la evaluación, el management, el emprendedurismo, etcétera, etcétera. Lo que pasó con el plan social, en esto que vos decís que las escuelas no querían ser o identificarse o autoidentificarse como escuela Faro, por más que esto les implicaba recibir algún beneficio, es que en el plan social terminó el 48% de las escuelas del país. O sea, la mitad de las escuelas primarias y secundarias del país estaban bajo un programa de asistencia. Entonces ya incluso la lógica misma de políticas focalizadas, y esto tenía que ver, y iban aumentando a medida aumentaba la situación de pobreza o de ajuste estructural en nuestro país. Entonces, también es muy loco de pensar cómo terminaron siendo en este tipo de políticas muchísimas de las escuelas cuya población tenía las necesidades básicas insatisfechas. Quería solo nombrar para terminar quienes estudiaron el plan social educativo específicamente, fueron Silvia Duchaski y Patricia Redondo. Patricia Redondo es la actual directora de nivel inicial en la provincia. Lo que ellas marcaban a través del análisis no solo de la política pública, pero también de la apropiación de las escuelas, de los docentes, de las familias, de esta política pública, cómo a través de el plan social
las escuelas devinieron en población objeto, esto lo ponen entre comillas, clasificadas según su condición social, esto es como un resumen de esto que estuvimos charlando recién, promoviendo relaciones de subordinación y tutelaje, propiciando la formación de sujetos sujetados a su condición de pobreza y a relaciones de dependencia. Muy distinto a esto que justamente Pau nos mostraba, los cuadernillos de capacitación, a pensar en un trabajo de apropiación de las escuelas, y esto fue un análisis del monitoreo del PIE, ¿sí? El PIE formó un grupo de seguimiento y de evaluación del mismo proyecto a medida que se iba implementando, y una de las conclusiones a las que fue llegando ese monitoreo fue cómo las escuelas fueron apropiándose de la idea de la igualdad de los derechos de los niños y de las niñas. Pensarlos como, ahí está, Escuelas y Pobrezas, el libro de Patricia Redondo, y el otro, Tutelados y Asistidos, donde hay un capítulo específico que analiza el plan social educativo. Bien, le sacamos una foto, Pau, y lo subimos al PowerPoint. Bien, esto era una idea para pensar, digo, cómo en la propia definición de que teníamos recién de sujetos pobres, no es que no podamos, y esto me decía el otro día también un compañero de ustedes, entonces no podemos decir que el programa trabaja con chicos pobres, está mal, ¿sí? No es ni bien ni mal, ¿sí? La idea es pensar, si un programa identifica a los sujetos destinatarios, en este caso como objeto, de chicos, chicas pobres, está dando cuenta que la pobreza es una condición, ¿sí?, de acá y para siempre, no es una condición propia de la vulnerabilidad social, de procesos de exclusión, que son sujetos que están empobrecidos. Cuando uno, esta definición que no es solamente una cuestión de una disquisición del lenguaje, hablar de chicos de la calle, que chicos y chicas en situación de calle, ¿sí?, da cuenta de una concepción diferente acerca de esa situación. Eso no cambia la situación y la condición de los chicos, ¿sí? Siguen estando en la calle, pero la forma de nombrar, tomo esta idea de nuevo, no es neutra, no es inocua, sino que produce, ¿sí?, produce y performatea determinadas condiciones y situaciones. Bien, ahora Pau, no me digas que te fuiste porque vamos a... No, a ver, digo, se fue a buscar un libro. La idea ahora es, pensando en lo que nos queda, digo, para organizarnos, es dos momentos. El segundo momento va a ser, o sea, lo que vamos a hacer en media hora, presentar la bibliografía de la unidad 3, que es lo que ustedes todavía no empezaron, me imagino, su lectura. Contarles un poco de qué va, ¿sí?, esa unidad y en qué cuestiones focalizar, ¿sí?, en qué cuestiones apuntalar en la lectura. Antes de eso, la idea es que puedan juntarse en grupos, así, virtualmente como estamos, ahora les vamos a explicar cómo funciona, para que puedan hacer una lista, o sea, nada más que una lista, de qué políticas públicas se están desarrollando actualmente en relación, ¿sí?, a el aislamiento social preventivo y obligatorio. De educación, que ya nombramos algunas, pero también las políticas más generales vinculadas al orden económico, a políticas de vivienda, de género, de salud, hacer una lista lo más exhaustiva posible que les dé el tiempo, para tirar ideas, para saber qué es lo posible y qué no, y para que vayamos como focalizando y puntuando qué información tenemos sobre cada una de ellas. O sea, la segunda parte de la consigna sería de qué fuentes podríamos obtener información para analizar la política que elegimos. ¿Se entiende? O sea, la idea es que en cada grupo hagan una lista y ver qué información tienen disponible para analizar cada una de las políticas que listaron. Y elegir una persona que las lea. No vamos a llegar a leerlas todas porque seguramente, obviamente va a haber repeticiones, pero sí que 2 o 3 grupos después nos cuenten cuáles fueron eligiendo y vamos a ir viendo si son factibles de analizar en vistas al trabajo final o no. ¿Bien? Entonces la consigna es hacer una lista de políticas públicas vigentes y ver qué información tenemos de cada una de ellas a la que podemos tener acceso, obviamente. Entonces, lo que ahora va a suceder es que Paola los va a dividir en grupos, van a ser más o menos
no sé cuántos somos ahora, pero 8 por grupo. Somos 80. Yo estaba pensando en voz alta que si pongo pausar y no apago la grabación, quizás la puedo despausar Sí, cuando hay que volvemos. pausarla. Sí, yo te había dicho, es pausar los dos cositos. En vez de apagarla, Sí. la voy a pausar cuando trabajemos en grupos, sí. Sí, los dos cositos azules. Sí. Como la grabadora de... Me hace Sí. acordar a la grabadora de cassettes. Entonces, cada uno de ustedes, el Zoom ahora los va a dirigir a una pequeña sala. Ustedes lo que tienen que hacer es aceptar lo que el Zoom les va proponiendo. Si lo tienen en inglés, le va a decir join tu grupo 1, no sé qué. Entonces ponen que join, que quieren hacerlo. Y después, nosotros les vamos a dar 10 minutos. Van a volver y van a aceptar volver a la sala principal. Si no aceptan volver a la sala principal, se van a perder todo lo que siguen. Entonces estén atentos porque el Zoom les va a decir, bueno, se van a redireccionar, esto tarda unos 2 minutos y después van a volver. ¿Bien? Entonces, elegir la política, ver qué fuentes y nombrar a alguien del grupo para que después las comparta entre nosotros. Bueno, ¿Bien? yo voy a pausar y 10 minutos. vamos al juego de las apariciones y las desapariciones. Dale. ¿Vos querés dejar de compartir pantalla, Nadie? No pasa nada, No pasa nada, perfecto. Voy a poner... Bueno, no sé si lo habían hecho alguna vez. La verdad que para trabajar con los estudiantes está bueno porque te da como algún tipo de encuentro. Volvimos. Hola, qué lindo. Está Lo bueno. tenemos que hacer en las comisiones evaluadoras ahora para directivos y secretarios. Sí, te permite como discutir o por lo menos verse la cara un poco más de cerca con un grupo más pequeño y por ahí alguno, esto le pasa con estudiantes que por ahí no se animan a hablar cuando están los 20 del curso y por ahí darles esto que pasa en la escuela, ¿no? Que uno puede hablar con el de al lado sin que te escuche el profe. Salvo que te toque el profe en la comisión. Sí, el grupo con el profe como pasó recién. O la otra es que el profe puede ir pasando, entrando y saliendo. Entonces de repente estás así lo más pancha hablando y ¡tuc! Te aparece el profe y la profe viendo de qué están hablando. El control. ¿Cuánto aprendizaje, ¿no? En tan poco tiempo. Sí, totalmente. Cuando analicemos todo este año y cuántas oportunidades también. Sí, hay que escribir lo que está sucediendo, hay que registrar, que no nos da el tiempo, porque uno está haciendo mientras analiza y armando las clases y nada, pero la verdad que se están produciendo cosas interesantes que valdría la pena registrar. Ahí Alejandra quiere hacer una pregunta. Yo sé que era un tiempo cortito, era una actividad porque aparte tenemos 2 horas. Imagínense, si tuviéramos una clase de 4 horas, habríamos propuesto otro tipo de trabajo grupal. Esto era para no hablar entre 80, poder armar alguna dinámica. Sí, la que quería hacer una pregunta. Alejandra. Alejandra, buenos días. Sí. Buenos días a todos y a todas. Disculpen, porque cuando Paola estaba explicando para poder ingresar a los subgrupos, se me entrecortó y quería saber si después en el foro de consultas, si por favor podrías explicar los pasos, Paola, para anotármelo. Lo que les llegaba a cada uno era un mensaje que fue cuando explicó Nadina, que lo que les llega para entrar a los grupos, no de los grupos de trabajo de la producción que van a hacer. Esto fue un ejercicio de este momento, Claro, no tiene nada que ver con los grupos que ustedes arman. Les llegaba un mensaje que les decía si querían participar, si querían sumarse. Casi todos lo cliquearon y aceptaron. Me quedaron 3 personas. Ese fue a lo mejor el tema, Alejandra, que no aceptaste y yo te asignaba. No, yo acepté, ya estuve en un grupo. Pero entonces quiero no sé saber cómo se hace, porque siempre quise hacer eso y siempre me olvido de buscarlo. Bueno, después se fijan en el Zoom, hay muchos tutoriales, si no después Pablo les explica. Después les mando lo que me mandó a mí Nadina, que es muy fácil de aprender. Sí, es muy intuitivo. A nosotros, hace poco en una reunión que tuvimos con la inspectora y los directores, también nos hicieron trabajar de esta manera. Yo no sabía, lo descubrí ese día y me pareció espectacular y le pedí por favor que me lo expliquen y acá en Cañuelas por lo menos dijeron que iban a hacer una capacitación con el muchacho que es de Conectar Igualdad, sí, que es el capacitador, bueno, que nos iban a hacer, pero no puedo esperar más y tengo que buscar tutoriales. No, es sencillo. Con un tutorial de 4 minutos y medio lo resolves. Mis ansias, viste, no puede esperar. Pero bueno. Vieron que hace 8 meses ya que tenemos Zoom, pero bueno, uno va como aprendiendo también sobre la marcha. Es que todavía estamos aprendiendo.
Sí, 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 sí. Y esperemos cuando terminemos de aprenderlo se termine. O lo podemos usar para otras cosas, ¿no? Que se termine. Decidir cuándo queremos usar Zoom y cuándo queremos tener una reunión y cuándo podemos estar todos juntos. Bueno, ¿quién quiere ir contando? De nuevo, digo, la dinámica ahora va a ser por ahí el primer grupo, dice un montón y a los otros grupos les queda como poco para contar. No es la idea, no es una producción grupal que tengan que exponer todos los grupos, sino que vamos a ir como viendo el abanico, las posibilidades de opciones, y yo les voy a ir acotando qué se me va ocurriendo para analizar. Nadie, ¿querés que haga como un control de tiempo, así los 8 grupos pueden hablar, digamos que... Sí, yo en realidad pensaba que no, es medio mala onda, didácticamente no es muy... Pero no hace falta que hablen todos los grupos, porque si los primeros, el que levante la mano antes, chum, en cara, y después sí van agregando, sí, si no, ahí Gilda ya se anotó. Dale, Leila, bueno, veo algunas manos levantadas. Sí, justo nos tocó el grupo que estaba Nadina y creo pero que me fui, no los escuché. Nos habrá escuchado que nos empezamos a hablar, a conocernos, algunos nos conocemos, yo le decía Marina, me tocó Marina, trabajamos juntas en una escuela, Sergio de la Cruz, sé que fue profesor de mis 2 hijos, ya están grandes, y bueno, y lo conozco también, ¿no? De acá de Cañuelas. Y las demás chicas y chicos también, sé que trabajan en Cañuelas, pero son muy jovencitos y no, por ahí no los llego a conocer, como allá hace años que estoy en las mismas escuelas y bueno. Políticas educativas en este contexto de aislamiento, ¿cuál era la consigna? A ver, Gilda, ya te interrumpo. La consigna no eran políticas educativas, ¿eh? Está bien si hicieron solo las educativas, pero la consigna era políticas públicas. Perdón, me equivoqué. Políticas públicas que se estén desarrollando actualmente. Bien. Hemos pensado, ¿sí? Estuvimos tomando nota. La asignación universal por hijo. Bien. El plan de inclusión previsional. Sí. El plan Progresar. A ver. En estos casos, AUH, Progresar, está bien, vale, digamos, tiene tilde correcto, pero en esos casos tienen que dar cuenta, por ejemplo, en Progresar, que es un relanzamiento, o Procrear, por ejemplo, cómo son políticas que vienen de hace 10 años. Exacto, continuidad y cambios. O sea, cuando lo analicen, AUH también, no es una política específica del contexto del ASPO, pero sí cambiaron las condiciones, los montos, etcétera. Entonces tienen que tomarlas, y toman esas políticas desde su inicio hasta la actualidad, ¿ok? Ajá. Bueno, también pensamos ahora, por ejemplo, el ATR, los actos públicos virtuales, bueno, la continuidad del SAE en esta... Esperen ahí, ¿sí? ATR todos saben, ¿no? Recién justo hicimos una mención, es muy nueva, está empezando creo que esta semana, o sea, el lunes creo que empiezan, así que, o sea, quienes los tomen tienen que saber que los materiales que tienen disponibles no son un montón, son los que hay, digamos, la presentación de PowerPoint, etcétera. Vale, sí, pero tienen que tener eso. Lo de los actos públicos virtuales, yo no sé si es una política pública. Me parece que es una forma, una medida muy concreta de resolver algo que no se puede hacer en la presencialidad, resolverlo por la virtualidad. Pero no lo tomaría como una política pública. Bueno, entonces el SAE también, porque continúa y... Pero el SAE ya existía. Por eso, es una continuidad. Después también estuvimos pensando la aplicación Cuidar. Sí. ¿Sí? Ahí de nuevo, o sea, cuidar, y esto está, el ejercicio es para esto, cuidar es una aplicación, es una app no es una política pública. Bien, esto hace un año no podríamos haber dicho. Una app no es una política pública. Dentro de el ASPO y los distintos decretos del ASPO se establece, ¿sí?, que va a existir una aplicación. Entonces, cuidar por sí misma no lo tomamos. Si tomamos el contexto más amplio de ASPO, tomamos, ¿sí?, que existe una aplicación, pero una aplicación en sí no define una política. Uno podría, a ver, y estoy pensando, digo, ¿cuál es la diferencia entre cuidar y el dispositivo que se usó en China para el control? Y eso sería un análisis interesante de política pública comparada. No lo vamos a hacer porque en China, no sé si se acuerdan, digo, a principio de año, era una política de un control y de seguimiento detalladísimo de cada uno de los 1.000 millones de chinos.
que no podías ir a la esquina, pero de verdad, porque aparecía un oficial en la puerta de tu casa para ver qué pasaba. Entonces, si uno hiciera un análisis de política comparada, a ver cuáles fueron las distintas aplicaciones de control, de acompañamiento, de cuidado, en los distintos estados nacionales, bueno, esa sería una opción, pero no es el caso, ¿sí? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Gabriela. Perdón. En ese caso lo tomaríamos como parte de la implementación de la política pública. Exacto, exacto. Okay. Exacto. Pero ahí lo que me parece es que no van a tener mucho para decir. Claro. ¿Qué vamos a decir del cuidado? Claro, y después, bueno, sobre esta virtualidad, las plataformas de continuamos estudiando, seguimos educando, las plataformas Juana Manso. Bien. Pensamos en esas también. Bien, ahí es importante diferenciar, ¿sí? Juana Manso es una plataforma que representa una continuidad en relación a Conectar Igualdad y se llama Aprender Conectados. Entonces sí, es la nueva plataforma que se está poniendo en funcionamiento en términos de educación digital. Seguimos Educando es mucho más amplio. ¿Sí? A nivel nacional tienen que, esta es otra cuestión, diferenciar cuáles son las políticas nacionales, provinciales y locales, si quisieran tomar. Pues Seguimos Educando es amplísima, implica lo que tiene que ver con internet, pero también implica contenidos radiales, contenidos televisivos, cuadernillos. ¿Sí? Seguimos Educando es bien amplio, es un desafío tomarla. Se puede, te hago una pregunta, ¿es como la plataforma de Escuelas en Red en su momento que se implementó esa plataforma para las escuelas del futuro? No sé si es la misma plataforma. No, no es la misma, pero es como que se implementó Escuelas en Red, una plataforma, se llamaba Escuelas en Red, que era para el programa Escuela del Futuro. Sí. Lo que pasa es que Juana Manso no responde a un programa, a un programa en particular, es como la plataforma Infod, digamos, no responde a un programa en particular, sino que es un soporte tecnológico mucho más amplio que va a alojar títulos, capacitaciones, aulas en las escuelas, o sea, es un plafón digital enorme para alojar seguramente un montón de políticas públicas todavía en diseño, o a diseñarse. Bueno. Bien, otro grupo. Leila, ¿no? ¿Era? Que estaba en el... Estuve con Gilda. Estábamos con Gilda. Entonces otro grupo. ¿Sigo? ¿Sandra? Sí. ¿Nosotros los últimos? Sí. Dale. Bueno, nosotros no tuvimos mucho tiempo de analizarlas porque fue acotado, pero mencionamos algunas de las y algunas charlamos. Como por ejemplo, programa Acompañar, que está destinado a las chicas que tienen violencia de género, que les dan 6 meses de un sueldo mínimo vital y móvil, el programa Potenciar Trabajo, el IFE, bien. Fortalecer Cultura, que lo dijo una compañera que estaba buenísimo, que no sabía que existía, es que es un apoyo económico individual para trabajadores y trabajadoras de la cultura. Ajá. Era por fortalecer tenían que anotar en la página. Fortalecer cultura. Bien. Bueno, sí, lo dijo una compañera, no lo conocía. Otra compañera dijo potenciar jóvenes, que es para mayores entre 18 y 22 años, que les da herramientas para un trabajo. Potenciar trabajo, que ese está bueno también porque incluye 2 políticas educativas, 2 programas anteriores, que es Hacemos Futuro y Proyecto Productivo Comunitario. Entonces estos 2 mutaron en Potenciar Trabajo. Bien. Ahora, en esto de las ASPO. Y el Plan Quédate, ese también, que está destinado a jóvenes y adultos. Bien. Para que se ahí, queden sí, con los que tomen el IFE, tienen, yo también les recomiendo, les sugiero, digo, vale la pena, porque hay mucha información, tenemos más posibilidades de ir analizando el ciclo, porque ya tiene más tiempo de vigencia, hubo cambios, hubo modificaciones, hubo
disputas al interior del aparato burocrático del Estado en relación a qué iba a suceder. Digo, renunció el que era el director del ANSES en su momento por el criterio con que se habían designado el primer grupo de población que va a ser destinatario. Digo, ahí hay un montón de cuestiones. Digo, los que no quieran tomar alguna política educativa, me parece que es una política bien amplia y macro, que hay mucha información y muchas cuestiones para analizar, así que también se los recomiendo más específicamente. Bien, ¿otro grupo? Verónica. Bueno, a mí me tocó con un grupo de personas que no nos conocíamos entre sí, pero sí habíamos interactuado en el grupo de WhatsApp. Nombraron un montón, así que la fui tachando. Nos quedó Juana Manso. Bien, también. El relanzamiento del Procrear. Bien. Conectar, que es la ampliación de la fibra óptica para que todos tengan mayor conexión. Accionar. Y el FT, que es una orientación escolar. Bien, ahí tendrán que profundizar, no la conozco. Si decían, en muchos casos una parte fundamental del trabajo que tienen que hacer es presentarla a la política, ¿sí? Describirla, contar de qué se trata. Vieron que en educación tenemos millones de siglas, que pensamos que todos saben de qué se trata, y no todos, ¿sí? Tenemos que hacer un escrito que sea comunicable para todos, pero está muy bien. Nadina, sí, César. Estaba en el mismo grupo, también habíamos articulado con ATR. En realidad la articulación se genera con el EFTE. En Cañuelas, el EFTE articula con los docentes de Piedras, que justamente van a ser los ATR, los acompañantes de las trayectorias y la reivindicación. Y bueno, el EFTE participa mucho en esto, que bueno, la comunicación conjunta 1.20 es la que refiere a todo esto. Perfecto. Ahí lo que trae César está buenísimo porque ahí estamos combinando distintos niveles de concreción de la política, ¿sí? Distintos niveles de ámbitos del Estado. ATR es el mismo para toda la provincia de Buenos Aires, pero en cada municipio se va concretando, anudando de diferentes modos y combinando quiénes van a ser los referentes que vayan a la casa de los chicos. Entonces está recontra buenísimo que lo tomen, combinando lo que ustedes saben. Por ahí otro está en Cañuelas también, quiere hacer ATR y no sabe cómo esto se dio a nivel del municipio. Bueno, no importa, si puede averiguar, buenísimo, y no todas las jurisdicciones tenemos esa información o esa forma de apropiación particular de la política que tiene que ver con acuerdos de las direcciones provinciales de nivel, con las supervisiones de nivel en cada una de las jurisdicciones. Así que César, si hacen esa vuelta, está buenísimo porque suma un montón de información. ¿Sabés que me acordaba nadie de todo lo que fueron la cantidad de políticas públicas que algunas existen en relación a terminalidad de la escuela secundaria? Sí. Desde el COAS, y desde el COAS, y desde el COAS, ahí hay un abanico comparativo hasta interjurisdiccional, también pensaba ciudad, provincia, con características diferentes, súper interesante. Sí, y hay que ver, o sea, si el caso deciden tomar Fines 2, bueno, ver la especificidad que tomó Fines en este contexto, de marzo hasta ahora, que primero se suspendió, después siguió, o sea, no es un análisis de Fines como si ya hubiera terminado, sino qué pasa en particular ahora. A ver, hacemos un grupo más y seguimos. Gracias. Gracias, César, Verónica. ¿No hay más? Bueno, a ver, les tiro un par de cosas. Había alguien ahí, no sé quién hablaba. Ah, no lo veo. 10 años de Fines, sí, lo vi, Luis. A ver, si alguno decide tomar... ¿Quién habla? Perdón. Gladiador Diana. Dale, Diana. Bueno, buen día para todos. Nosotros estuvimos anotando y algunas concuerdan con nuestros compañeros y dice... Reforma de la Ley Nacional, el IFE, Desarrollo Social. Bien, es el artículo que reforma la Ley de Educación Nacional. Ahí está bueno porque no es una política en sí mismo, pero tiene que ver con la continuidad pedagógica y la aprobación de la educación a distancia. Van a tener poquito para analizar, ¿sí? Pero podría tomarse.
Sí. Bueno, las que seguían eran detectar, subsidio para las empresas, ATR. El ATR, bien. Y bueno, estábamos hablando de eso. Bien. Ahí alguien preguntaba en el chat si las controversias. Claro que sí, digamos, todas las controversias. Y acá las fuentes de información, que esto no llegamos a ver bien, pero las fuentes de información son múltiples también. Digo, hace 3 años no hubiéramos dicho que Twitter es una fuente de información. Bueno, lo es. ¿Sí? Los perfiles de Twitter o las páginas donde uno puede encontrar o la expresión de los grupos anticuarentena que hablaban de la infectadura, por ejemplo, eso uno lo puede encontrar, bueno, las disputas o las oposiciones o las, no diré oposiciones, pero los resguardos, por ejemplo, de los gremios o de SUTEBA o de otros gremios o de ADEMIS, bueno, en Capital, pero ustedes pueden ir tomando también esas controversias en las páginas oficiales, en las web, si tienen un actor personal también en su cuenta de Twitter, digo, esas también son fuentes de información que analizando la política pública ahora también son fuentes válidas y también hay muchas investigaciones ya que las toman como fuentes válidas de información, poniendo la referencia exacta de dónde la tomaron, ¿sí? Quería hacer 2 aclaraciones más. Por ejemplo, si alguno quiere tomar ATP y previaje, sí, Sandra. La definición de servicios públicos de internet, televisión por cable, etcétera, la conformación de ser declarados servicios públicos como derechos regulados, como servicios y derechos regulados por el Estado, por ejemplo, uno puede pensar que tiene que ver con el ASPO sí y no, digamos, esto se intensifica en un momento donde internet se vuelve un derecho humano, es considerado una necesidad humana básica. Entonces, uno puede tomar estas políticas que no son totalmente atadas al contexto de emergencia sanitaria, pero que se dieron en este periodo. ¿Sí? Entonces también valdría, digamos, tomar esto que se conoce como congelamiento de la tarifa de Internet. Bueno, la política no es el congelamiento de la tarifa de Internet. Ahora voy, Marina. Sí. Sino la posibilidad de ser declarados servicios públicos a Internet, el cable, televisión. Incluso también el bono de contribución de las grandes fortunas, digo, son que todavía no está implementado, pero uno los podría tomar también como ejemplos que tienen que ver con este contexto. Los créditos para docentes para compra de PC, sí, también. Sí, en los distintos niveles. Ahí, digo, lo que ustedes tienen que pensar como una cuestión estratégica, digo, más allá de este ejercicio que era listar, la propuesta era listar y ver de dónde tomamos información, tienen que ser estratégicos porque para tener información para analizar, ¿sí? Tienen que hacer un trabajo que dé cuenta de una sistematización, una búsqueda de información y un análisis específico. Entonces, si toman algo muy, muy puntual, que sí entra en la definición de política pública, pero es una política pública que tiene una envergadura muy, muy pequeña, ¿sí? Que no abarca un contexto, una población más amplia, lo que van a tener para analizar es muy poco. Yo lo sé que tienen poca información, pero es más estratégico tomar una política donde haya más materiales para analizar disponibles. Lo que yo les hice un poco para facilitar y porque también me ordena a mí es en la propia consigna tienen ahí un link, un enlace a un muro, a un Padlet, donde ya hay muchas de esto que ustedes fueron nombrados subido, ¿sí? Está como ordenado por columnas, es un Padlet compartido, así que pueden subir, no bajen nada porque los mato si bajan algo, pero sí pueden subir si quieren algún documento, informe sobre muchas de las políticas, básicamente las políticas educativas. ¿Sí? Pero creo que también algo del IFE puse, los informes de los gremios acerca de la situación de conectividad de los chicos, los relevamientos. También hay en la primera columna, si no me equivoco, del Padlet, y argentina.gov.ar también están todas las medidas sistematizadas. Gracias, Sandra, por el aporte.
Sí. Entonces, en ese Padlet, en la primera columna, ya hay mucha producción específica sobre educar en pandemia, ¿sí? Llevamos ya muchos meses y hay mucha producción bien interesante. Entonces, un libro, por ejemplo, se llama Educar en Pandemia, que por ahí ya lo leyeron y circuló bastante, que es el de UNIPE, que compiló Inés Dussel y otros, también lo tienen ahí referidos, por ejemplo. Entonces, de ahí se lo bajan directamente. ¿Por qué? Porque esto da el contexto, que es también algo que el trabajo necesita. No es que vamos a analizar el ATR o el IFE o lo que fuera en cualquier tiempo y espacio, ¿sí? Lo estamos analizando en Argentina, en este contexto bien particular. Entonces, esos libros, si bien no son estudios sobre políticas públicas, tienen, y ustedes lo que tienen que hacer ahí, también vuelvo a la cosa pragmática, ¿no? Del oficio de estudiante, un índice. ¿Sí? Algunos son informes muy largos, libros de muchos autores, pero en el índice uno se va orientando acerca de qué va a trabajar cada uno de los capítulos. Entonces hay capítulos específicos sobre secundaria, hay capítulos sobre inicial. Entonces, no trabaja la discusión de los contenidos priorizados en inicial, porque se escribió hace 2 meses el libro, no estaban esos contenidos. Pero sí hay autores, autoras que son investigadores de nivel inicial que piensan, reflexionan, discuten, proponen ideas acerca de qué está pasando con la educación en pandemia para los chicos y chicas de nivel inicial, para los niños y niñas. Entonces eso les va a dar un contexto. Hay específicos sobre conectar igualdad, hay un montón de artículos cortos, aparte son de divulgación, no solo en ese libro, sino en varios que tienen ahí disponibles. Más lo que ustedes trabajaron ya en el foro introductorio, ¿se acuerdan? Parece que fue hace 1 siglo y medio, de los artículos de Canelo, los artículos que trabajamos al principio, ¿sí? Entonces, también esa política tiene que estar contextualizada y ahí tienen información. No quiere decir que tengan que tomarla sí o sí. Es una referencia, un aporte, como si llamáramos bibliografía ampliatoria, digamos, de la materia, en vez de ponerlo en el aula virtual porque era imposible y porque se va actualizando todo el tiempo, ¿sí? Y también lo hice para quienes están cursando la materia en la licenciatura común, digamos. Todos tienen acceso al mismo Padlet, está ahí disponible, ¿sí? Así que eso los va a ayudar también. Y también a pensar por ahí una política, si no pensaron, están las resoluciones de Provincia de Buenos Aires sobre evaluación. De eso no hablamos, de las más específicas, de continuidad de evaluación, calificación, promoción, todas estas cuestiones bien de educación que cada uno puede tomar del nivel en que le toque, en que esté, que trabaje o que le interese. Nadie pensaba esto también, vieron que siempre vamos pensando las materias vinculadas con ESIC. Ustedes van a ir cerrando este año ESIC con la definición de un cierto problema en este trabajo grupal, y este Padlet, si lo nutrimos, o sea, si ya está nutrido por Nadina y se nutre, seguramente para muchos sea de aporte de material del marco teórico, ¿no? Para dar cuenta de esa problemática. Así que siempre piensen lo que están las producciones de las materias, siempre también en pos de la producción del trabajo final, ¿no? Como todo eso va a alimentar el armado del marco teórico. Sí. Y hay una cosa, bájense las cosas, porque yo tuve que bajar, el Padlet también tiene una capacidad limitada, que yo no sabía, después te venden el Padlet que sigue, y yo lo había usado un montón el primer cuatrimestre y tuve que borrar cosas, pues, qué sé yo, un Padlet donde están las producciones de los estudiantes, le tuve que dar de baja. Pero cada estudiante yo sé que lo tiene. Hay que sacar cuentas, Nadie. Yo saco cuentas y cuentas de Gmail, y con cada cuenta de Gmail te da 8 Padlet, creo. El Padlet se asocia a la cuenta de Gmail. Entonces me voy a mudar a la de la universidad, que tengo ahí una cuenta. Yo hago eso. Bien. A cada cuenta, vos registrate de todas las maneras que te puedas registrar, y por cada registro te da como 8 Padlet o 6 Padlet gratis. Bien, buenísimo, gracias. Estamos sobre la hora, pero yo quiero hacer 2 comentarios más. ¿Podemos? No sí, hoy no nos corre nadie. Hoy no nos corre nadie, solo el almuerzo. Sí, eso sí. Sí, por eso les decía a Alejandra que yo en algún momento, para no tener que pagar una cosa más, le voy a dar de baja. Entonces, como recomendación, lo que les interesa, cada uno se lo baja o se lo pone en su Drive o donde sea. Pero eso está, de acá a un mes, va a estar seguro,
¿sí? Bueno, eso, sugerencia de bibliografía ampliatoria y también, como decía Pau, pensarlo para trabajos futuros. El que ya tiene pensado algo y no encuentra material en el Padlet, no quiere decir que no se pueda, ¿sí? Quiere decir que yo no lo subí porque no lo tenía disponible o porque otro compañero tampoco lo va a trabajar. No es una delimitación. Al contrario, son abanicos y son opciones y materiales de apoyo, ¿sí? No es para que se sientan limitados, sino todo lo contrario. Y además, eso todavía no lo hice, lo voy a hacer dentro del lunes, voy a abrir un foro en cada una de las dos comisiones para que vayan poniendo ahí qué política quieren analizar y en todo caso yo les dé el ok, o si hay otro material lo pueda subir ahí, porque por ahí sucede esto, que dicen yo quiero analizar la resolución 5, yo le digo no, stop, ahí pensemos un poco más. Entonces, por supuesto las que fuimos nombrando hoy están todas aprobadas, digamos, son analizables, pero vamos a poner un foro de consultas específico para este trabajo final, ¿sí? Bueno, quería contarles un poco la bibliografía de la unidad 3. No sé si llegaron ya a verla, me imagino que no, que estaban hoy terminando con la guía. Son 4 textos, no es mucho. La idea de la unidad 3 es pensar algo que ustedes vienen trabajando en la licenciatura y que también lo venimos mencionando en la materia todo el tiempo, que tiene que ver con el escenario de desigualdad en que se dan las políticas públicas en América Latina y en Argentina, como la persistencia de los contextos de desigualdad. Recién hablamos, bueno, las políticas específicas en este contexto, de marzo hasta ahora, hay que contextualizarlas. Bueno, la desigualdad es un vector que atraviesa las políticas públicas y este contexto, entonces no podemos como obviarlo, ¿no? Porque la pregunta tiene que ver, digamos, el eje de la unidad 3, y yo diría casi de la materia, es si las políticas públicas tienen o no un componente redistributivo. ¿Se acuerdan que en la primera unidad hablamos de los bienes públicos? Bueno, ¿qué sucede con esos bienes? ¿Cómo el Estado redistribuye o no, ¿sí?, esos bienes? Que esos bienes pueden ser computadoras, libros, pero también son los servicios menos tangibles, que como los respiradores. ¿Sí? ¿Cómo se distribuyen? ¿Hay un componente redistributivo? ¿Se dejó que los privados compren los respiradores o los compró el Estado Nacional y luego los repartió entre las jurisdicciones? Entonces, hacernos estas preguntas acerca de qué sucede con la distribución de los bienes públicos es como el eje, digamos, de esta unidad 3, porque las políticas públicas son intervenciones del Estado en cuanto a cómo se distribuyen y redistribuyen los distintos bienes y servicios. Entonces, el primer texto, que está acá como segundo en la lista, es el de Bernardo Klicksberg. Klicksberg es un sociólogo que trabaja para el PNUD hace muchos años ya. No tiene ahí el año, pero es del 2006, si no me equivoco. No sé por qué no puse el año, está muy mal. Esto ustedes no lo tienen que hacer. Siempre tienen que poner la referencia al año de publicación del texto. A ver si acá lo tengo, 2007. Lo que trabaja ahí Bernardo es el contexto de América Latina como el continente, o América en su conjunto, más desigual del mundo. No el más pobre, ¿sí? El continente más pobre, sabemos, es África, sino en América Latina la proporción que adquieren las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces se enfoca en pensar la desigualdad en América Latina, pero no solo en cuanto a brechas económicas, ¿sí?, del nivel de ingresos de los más ricos y los más pobres, sino cómo se van sumando, ¿sí?, una cantidad de desigualdades propias en la región. Las brechas de ingresos son desigualdades, marcan la principal desigualdad, pero hay desigualdades múltiples, plantea el autor. Entonces, no es lo mismo ser pobre que ser pobre, ser negra, ser migrante, ser discapacitada y ser de población originaria, de una etnia determinada. Digo, se van sumando desigualdades que son, él trabaja más que nada la estadística, no como esto se
se sienten los cuerpos, pero él lo que va haciendo es sumando desigualdades y trabajando en una perspectiva comparada en América Latina. Entonces lo que tiene ahí son muchas estadísticas, pero miren estos cuadros porque me parece que vale la pena detenerse en algunas cuestiones, y también las desigualdades en educación, que si miramos en Argentina, en términos educativos, Argentina es menos desigual que otros países de la región, en muchos de los indicadores que él presenta. Entonces, cuando tienen los datos, siempre ubican la filita de Argentina para mirar y comparar en relación a los otros países de nuestra región. El primer texto que está ahí, yo les diría que no lo lean, el de Oslak O'Donnell, porque es una revisión que ellos les piden en el 2011 del texto que ustedes tienen del 90 y pico, así que si están como cortos de tiempo, creo que no suma mucho más, sino que aporta algunas cosas más del periodo 2003 hasta 2011, pero como lo que está proponiendo es un tipo de lectura, una forma de abordaje de las políticas públicas, me parece que es algo que ya trabajamos, ¿sí? Así que está como bibliografía, pero tómenlo como bibliografía ampliatoria. No quiere decir que no lo lean. No dije que no lo lean, sino que lo tomen como un texto no priorizado en el currículum priorizado de la unidad 3 para el trabajo. Sí prioricen el de Adrenachi y Soldano, que son autores jóvenes de la Universidad General Sarmiento. Digo que yo los trabajo también en la universidad y me los cruzo en los pasillos cuando nos cruzábamos en los pasillos en otra facultad, pero lo que ellos trabajan es una historia de las políticas sociales en Argentina. ¿Sí? Hacen como un raconto de las políticas públicas, en particular las políticas que atienden a lo que llamamos la cuestión social. Y ahí se detienen específicamente en un momento donde el Estado tuvo un rol importante en la distribución y un rol explícito, digamos, en la distribución de bienes, que fue el peronismo, ¿sí? En el estado de bienestar en Argentina. Entonces va haciendo como este raconto que llega hasta el 2006, como un análisis o un estudio más histórico de las políticas sociales en nuestro país. Me parece que vale la pena y también les va a dar como elementos para mirar el contexto. Y el tercero es un texto de Miriam Felfer y Nora Gluz. No sé si legislación no cursaron, ¿no? ¿Sabía? Sí, bueno, Nadine, sí, ya cursaron pero, con bueno, Vicky. Hicieron con Virginia. Bueno, por ahí lo leyeron, por ahí no. Usted algo de Miriam Felfer en la unidad anterior, que tenía que ver con la discusión del federalismo y esto que siempre recalcamos de qué nivel del Estado estamos hablando y quién decide las políticas educativas, en este caso, en un país que es federal, que tiene un federalismo muy particular, donde hay regulaciones nacionales, federales y provinciales. Esa es la discusión de la unidad 2. Acá lo que va a hacer es como brindar ese contexto para pensar y comparar las políticas de los 90 con las políticas educativas del periodo kirchnerista, en términos de continuidades y rupturas, ¿sí? ¿Qué pasaba con la ley federal? ¿Qué pasaba con la ley de educación nacional? Pero también incluye análisis de otras políticas que no son específicamente educativas, como la UH, ¿sí? Pero que tiene como una política multisectorial, relación con lo educativo. Entonces van a encontrar también elementos para pensar un poco este contexto de desigualdad, pero cuando el Estado asume, ¿sí?, un rol más protagónico, más activo en la garantía de derechos. Entonces también hay mención a Conectar Igualdad y otras políticas que se dieron en ese periodo. Bien, esto es la unidad 3. Me parece que tienen elementos para encarar el trabajo final. Pero bueno, lo que tienen es mucho trabajo por delante. Sentarse, discutir con los compañeros, reunirse virtualmente, compartir los drives o los formatos que usen para la escritura, sabiendo eso, que no es solo escritura, sino que pueden elegir el formato que quieren para la presentación. ¿Preguntas? Una cosa para los que se sumaron más tarde, igual esto queda grabado, pero por las dudas, si no entregaron la guía didáctica 3, que era el análisis específico de una política de escuelas del futuro, déjenlo stand-by. Si llegan y lo tienen pensado entregar este fin de semana, ok, avancen. Pero si no, la dejan, avanzan con la guía 4 y después cuando esté esa semana de recuperación, ahí avanzan con la guía 3.
¿sí? Porque la guía 4 les va a llevar más tiempo, es un trabajo grupal, el otro también, pero de mayor envergadura, entonces está bueno que se aboquen a eso si no completaron la guía 3. ¿Sí? Y acá lo que dicen Yo por ahí les mando un mensajito que no completaron la guía 3, pero yo sé que les estoy dando esta opción para hacerlo un poquito más adelante. No, y acá me parece importante, hubo gente que se fue conectando y con Nadina un poco, y también en mi rol, sabemos que estamos sobre el final, ahora vamos a repasar lo que nos queda y que uno va llegando con lo último. Pero por eso mismo, con Nadina estuvimos viendo la planilla de seguimiento, yo le escribí a algunas personas que están, la idea cuando escribimos que están con algún retraso no es nada del orden de lo punitivo, ni mucho menos, sino lo que queremos es ver qué está pasando. Y no tenemos un juego enorme de semanas, pero tenemos esa semana de recuperación, o sea, la idea es que acompañar este último aliento, hay compañeros y compañeras que cursan el trayecto más corto de la licenciatura y aunque les parezca mentira, ya hicieron un montón, entonces, bueno, que sepan que está el aula de acompañamiento siempre, y primero que todo el docente, digamos, mi idea no es ser intermediaria de nada, en general le digo, cuando me cuentan algo, escríbanle a los profes, que son los primeros que pueden ver la agenda y las posibilidades de repautar plazos, prórrogas, recuperaciones y demás. Igual obviamente me pueden copiar a mí en el correo si quieren, o me pueden escribir también al aula de acompañamiento, pero bueno, ya a esta altura y el desarrollo de esta confianza mediática tan difícil que fue construir una cursada, una sede, bueno, creo que ya a esta altura estamos en condiciones de que todos sientan y todas comodidad en plantear, y lo que podamos acompañar saben que lo hemos hecho, porque hubo situaciones, pasaron cosas, les pasan cosas, como a todos y todas, y está bueno que lo puedan manifestar. Nadi, tenemos una invitación especial, ¿no? En el marco alguien dice... Espera que quiero... hay un par de preguntas en el chat. La fecha de entrega ya se respondió entre ustedes, es el 5 de noviembre. Programa Jóvenes y Memoria, sí, pero si hay cambios... Ahora, yo creo que no está muy activo, no hay una prioridad en ese área, pero bueno, no me animo a decirles que no, pero sí hay cuestiones no quiero que hagan un trabajo viejo, ¿se entiende? El trabajo está pensado para pensar este tiempo, para pensar las políticas actuales. Entonces, si les interesa muy en particular la cuestión de la memoria y el trabajo con el pasado reciente y saben que el programa está haciendo un trabajo específico en este contexto, vale. Si no, no. ¿Sí? Para quien preguntó Estela. Y la devolución de la guía, ahí me preguntaba, la devolución de la guía 3, no sé cuándo la voy a hacer, cuando pueda, cuando tenga un rato. Digo, recién terminé de la guía 2 y ustedes la fecha de entrega es hoy, no sé si en esta semana voy a llegar a hacer la devolución, apenas pueda la voy a hacer, obviamente, porque les va a servir para mirar, yo eso también lo tengo presente, la devolución siempre sirve para mirar, para encarar los trabajos que siguen. Sí. Pero este es un tiempo de acompañamientos mutuos. A los docentes también les pedimos a los profes, ustedes también son docentes, que nos esperen un poco también, ¿no? Digo, de acompañamientos mutuos. Hacemos lo que podemos todos y todas. Sí, el programa La Escuela Mejor con Libros, ahí sí. Igualmente queda el foro, ¿sí? Es un programa específico de La Matanza, supongo que en la actualidad se reconfiguró seguramente. En este caso sí. Bueno, me quedo yo igual un ratito, escucho Nadie, como quieras. Si querés esto solo, que tiene más que ver con tu materia, tenemos una invitación especial el sábado que viene, medio fuera de lo que teníamos previsto, pero lo calzamos dentro todavía de la cursada de la materia que están llevando adelante Nadina, que es Rodrigo Ruete, que vive en Cañuelas, que quizás muchos lo conocen. Lo conocen, fue concejal de Cañuelas. Exactamente, y trabajó en la gestión kirchnerista en el ANSES, ahora está trabajando, por lo que me comentó Mario, actualmente en el Ministerio de Economía. Tenía muchas ganas bueno, trabaja en esta materia, diseñó parte de la estructura de esta materia en sus inicios. Y bueno, tenía ganas de hacer alguna participación concreta, especialmente tenía ganas de conversar con los estudiantes y las estudiantes de Cañuelas por vivir ahí, pero a su vez grabar este material y que quedara como un material para todos quienes cursen análisis y diseño de políticas públicas. Así que abrimos una conversación para el sábado que viene a las 10 de la mañana, ya les mandaremos el link como siempre.
De nuevo, esta sí no es una participación dentro de la materia, es una participación ad hoc que la súper estimulamos a que vengan. Nadina va a puntear algunas cosas que quiere que Rodrigo comente al calor de esta materia, lo pienso de cara al trabajo final. Creo que está bueno participar en vivo, sabemos que estamos todos muy, muy trabados con cuestiones, sepan que también se va a grabar. Pero bueno, están especialmente invitados e invitadas, y bueno, estamos como muy contentos de que en la agenda de Rodrigo pudimos hacer este huequito y conversar un par de horas el sábado que viene con él y con todas y todos ustedes. Va a estar Mario en representación de la Coordinación General de la Licenciatura a Distancia, va a estar Nadina en el marco de la materia, y voy a estar yo, digamos, no sabemos si algún profe más que se quiera sumar de la UNAUR. Eso como medio una invitación en el marco de esta materia, si bien digo, no es obligatoria. Les cuento un poco lo que nos queda cuando termine Nadina la cursada, que ya no falta nada. Tenemos la Entonces última. me despido, Pau, sí, aprovecho. Yo digo porque aprovecho después de tu. Sí, dale. Y que puedan hablar más tranquilo. Y seguimos un ratito bueno, nosotros. De nuevo, gracias por los comentarios, por estar, por participar. Recuerden que está el foro, recuerden que cualquier situación, esto que Pau insiste, cualquier situación particular de demora, siempre es mejor que me escriban, aunque pasaron 2 días y no pudieron entregar, bueno, me escriben, profe, lo entrego. Sí, obvio, pero siempre es mejor que estén presentes y que esté la comunicación. Así que bueno, dudas sobre el trabajo final, sobre lo que quieran, allí estamos para responderlos. Así que bueno, les agradezco. Nos vamos a ver el sábado que viene, pero bueno, ya como espacio de la materia puntual conmigo, ya no vamos a tener. Así que también otro saludo más general. Gracias, Nadi, gracias por la cursada, por habernos encontrado otra vez acá después de tantos años. Sí, después de tanto tiempo. Bueno, nos quedamos, o sea, despedimos a Nadina, le agradecemos el encuentro y nos quedamos 5 minutos, así les cuento algunas cuestiones. Es muy grato encontrarse con una compañera después de tantos años, allá por la universidad en los 90, tan luchada, la universidad pública, volver a compartir de nuevo con Nadina. Les cuento un poquito, les decía, este encuentro que tenemos, yo mando todo por cartelera, pero les comento, por si ustedes quieren hacer alguna consulta, este encuentro off the record que apareció y que estamos súper contentas de que se celebre el sábado que viene junto a todos y todas ustedes. Después que termine la materia de Nadina, tenemos una semana siempre que llamamos de colchón, que ahí ya comenté al principio, van a estar los exámenes finales de quienes deban nuevos entornos, legislación y política, creo que ya de legislación y política están todos y todas aprobadas, creo que no hay nadie, algunos de nuevos entornos, algunas de conducción y de Estado y sociedad. ¿Cómo se enteran de esto? Primero porque ya sabían cuando cerraron la materia que habían quedado en condición de examen porque tenían una calificación menor a 7, y las profesoras ya se están comunicando y están haciendo el doble trabajo de mandar por el mail personal, pero también por el mail del aula, o sea, del aula que cursaron esa materia, las modalidades, las fechas, si hay una entrega escrita, si tienen que dar un oral, cómo va a ser, por qué plataforma, el link, así que si llegara a pasar que alguien sabe que debe alguna de esas materias, el final, y no se está comunicando el docente en estos días, los primeros días de la semana que viene, por favor háganmelo saber, pero estaría todo sobre ruedas. Las profesoras van a tomar oral y voy a estar en la medida de lo posible acompañando sus orales yo o Mario, depende de cómo vienen nuestras agendas, como vocales de esas mesas de exámenes. Después tenemos un llamado más en diciembre, para alguna situación que quede de esas, incluida la materia de Nadina, que ya también vamos a tener la resolución de cómo quedaron las aprobaciones y las acreditaciones. Después les decía la materia que vamos a empezar, y es la última de este año, y no concluye este año, es una materia que piensen que el último trabajo final que tienen que hacer es el de Nadina, porque la materia formación docente en entornos virtuales, otra materia súper pertinente de la licenciatura en los tiempos que corren y cómo se están pensando las formaciones docentes a futuro, que ya hemos tenido, ¿no? Los postítulos y demás, pero esto se va a potenciar muchísimo en los próximos años. Laura Franco va a ser la profesora, y esa materia termina en la semana, creo, si no me equivoco, del 17 de diciembre, y queda trunca, o sea, van a entregar algún trabajo seguramente, pero la retomamos en febrero. O sea que este es el último esfuerzo de trabajo final que tienen que hacer, ¿sí? Empezarán la última materia, pero es una materia que queda entre primero y segundo año. Noviembre viene bastante liviano porque el encuentro con esta profe lo tenemos el 28 de noviembre, o sea que nos van a quedar de nuevo algunos sábados
en el medio sin verlos, estamos pensando si en esos sábados logramos hacer el segundo taller de escritura académica. Digo pensando en términos de todo este conjunto de energías que tienen que juntarse, las de ustedes, las nuestras, y también estamos viendo si puede participar alguien del equipo de escritura académica de la universidad, junto con Jorgelina y conmigo, para trabajar texto argumentativo, que fue lo que nos quedó pendiente. Si podemos, lo metemos en algún agujerito de noviembre, y si no, quedará para la vuelta de febrero. Por ahora, la única fecha de noviembre a confirmar es 28 de noviembre, el encuentro de la próxima materia. Y tenemos un cierre de SIC, el 5 de diciembre, con un invitado especial. Hoy es el Día de los Libros, hoy saqué todos los libros de la biblioteca, con Luis Caveda, profesor, ya jubilado, lo deben conocer, de La Matanza, y algunos aplauden, que escribió hace muy poquito, muy poquito, acá se publicó en pandemia, este libro que se llama Crónicas Urgentes para Pensar la Escuela, un libro sobre relatos, él dice, ficcionales y no tantos, algunos de todo su recorrido que tiene como docente y capacitador, especialmente en el distrito de La Matanza. Bueno, va a venir Luis en el marco de la materia de SIC, ustedes van a ir trabajando con Gladys algunos relatos de este libro, y en ese encuentro vamos a poder dialogar sobre ese relato y sobre esos relatos y su vasta experiencia como docente, como director, como militante dentro del Partido de La Matanza en el campo educativo, y también capacitador en varios programas. También ha trabajado en el equipo central del PNFP, junto a Nadina, a mí y a otros colegas que trabajamos en la UNAUR, así que bueno, es una personalidad sumamente interesante para dialogar. Luego del 5 de diciembre que cerramos el SIC con Luis, vamos a dar una mateadita virtual, seguramente, después veremos si sábado, día de semana, a la tardecita, como hicimos en aquel julio, creo, agosto, para darnos un tiempo más relajado de intercambio, de saludo, de evaluación del año y de proyección para el 2021. Así que eso es lo que nos queda, se los mando todo detallado por cartelera, pero quería aprovechar para anticiparlo, sé que todos estamos muy justos, y que sepan qué encuentros nos quedan por venir. Les mando en breve, sí o sí, lo de Rodrigo Ruete, que es el sábado que viene a las 10, y bueno, por el aula nos encontramos, los acompaño a quienes tengan que dar finales en breve en los orales, de mi parte no mucho más que eso, que traten de producir y de descansar también. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Ahora sí. Sandra, ¿querés decir algo? Que te veo con el micrófono abierto. No, estaba tratando de arreglar algo que había tocado. En el teléfono. Bueno, entonces, como saben, si me pongo en un ratito, les subo el PowerPoint de Nadina y la grabación del video entre hoy y el lunes. ¿Claudia? Sí, algo que nunca me terminó de quedar claro, el tramo corto y el tramo largo, los que tenemos que hacer el tramo largo, que como en mi caso, cuántas materias más, no encuentro bien. Bien, si ustedes se fijan, si no me equivoco, los dos programas, plan corto, corto y largo, tienen siglas, FB, SFC, lo buscan en información importante dentro del aula de acompañamiento, ahí tienen el plan de estudio de la carrera y incluye los dos tramos. Todos tienen asignado el tramo, tuvimos que revisar uno solamente, creo, que faltaba alguna titulación, están todos revisados y ya tienen asignados. Si alguien no recuerda o dice, no, a mí no me llegó el mail de en qué tramo estoy, yo tengo el listado con el tramo asignado, pero hay algo bastante sencillo que es saber si uno tiene una titulación de base de más de 4 años o de menos de 4 años, y que los títulos no se suman. No es que si uno después hace una tecnicatura, entonces va sumando 2 años, 2 años, 2 años, entonces llega a los 4. No, es el título de base. O sea que, para decirlo más fácil, quienes se graduaron como maestros y maestras de inicial y de primaria con el nuevo plan de 4 años, hacen el tramo corto. Pero quienes han hecho las carreras cuando eran de 3 años o de menos de 3 años, hacen el trayecto largo. Los profesores de secundaria, todos tienen trayecto corto que hacer, porque ya las cursadas de los profesorados de secundaria son todos de 4 años hace muchísimo tiempo. Igualmente, como hay otras personas que tienen otras formaciones, bibliotecarios y demás, si alguien tiene duda, ya fue dicho esto cuando se inscribieron, cuando se les asignó el tramo, y les digo, las materias del ciclo básico son bellísimas, van a cursar Pedagogía 1 y 2, Didáctica y Currículum, materias que llevan el mismo nombre de alguna que cursaron en el profesorado, pero ya habrán visto que estamos muy lejos de eso, que esto es una universidad, que eso se va a ponderar, que va a ser con otro marco de lectura, con otro tipo de profundizaciones.
Y les recomiendo a quienes hagan el tramo corto, si quieren, como oyentes, sumarse a alguna de esas materias, aunque sea las clases que hagamos por Zoom. Bueno, hoy salió la discusión del currículum, súper recomendable la materia didáctica y currículum para revitalizar las discusiones teóricas sobre las construcciones curriculares. Así que siempre decimos con Lizzy, hoy la secretaria académica, en su momento la coordinadora de Lizzy Wagner, de la licenciatura en la universidad, que todos deberían hacer tramo corto y tramo largo, porque la verdad es que para nosotros la licenciatura es eso todo completo. La resolución permite esas dos trayectorias más cortas y más largas, pero les sugiero que quienes tengan interés por alguna materia del tramo corto, del tramo largo, me lo hagan saber y en su momento los podemos sumar y participar como oyentes. Yo se los recomiendo un montón. No solo didáctica y currículum, que tengo mi corazón ahí, sino muchas de las materias que se dictan en el tramo corto. Sí, en febrero iniciamos con inglés, que muchos, ya cuando nos juntemos en esa mateada, vamos a charlar un poquito del tema inglés, que se viene por las primeras materias del año que viene, más que todos para los que están interesadas en rendir libre, así que sabemos que eso lo hemos mencionado, pero lo vamos a retomar en la mateada de fin de año para que sepan cómo arrancamos, que tiene que ver con terminar la materia de Laura, pero también con inglés, que es una de las cursadas de principio del año que viene. Bueno, de mi parte, desearles buen fin de semana. Parece que el solcito nos va a dejar un poquito salir, aunque sea al jardín de las casas, y cuidarnos y seguir cuidándonos mucho. Bueno, les mando un abrazo. Nos vemos el sábado que viene. Que estén bien.